Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todas las personas que se conectan con nosotros a esta transmisión en vivo y también a quienes nos acompañan de manera presencial desde el auditorio del Hospital Universidad del Norte. En nombre de nuestra institución, les damos la más cordial bienvenida a este curso de buenas prácticas clínicas. El objetivo de este curso es brindar bases conceptuales y éticas en investigación clínica dentro del marco de las buenas prácticas clínicas, teniendo en cuenta la experiencia y el liderazgo de nuestro centro de investigación desde su creación hace más de 15 años y con gran reconocimiento nacional e internacional. Es por eso que hoy les presentamos un panel de expertos que guiarán a nuestros participantes sobre diferentes temas de gran relevancia para las buenas prácticas clínicas. Dentro de nuestra programación para hoy tenemos la primera ponencia, que es diseño de estudios clínicos, a cargo del doctor Hugo Macareno Arroyo, médico cirujano, especialista en medicina interna, investigador principal de estudios clínicos y director científico del Hospital Universidad del Norte. También hace parte de nuestro panel de expertos la doctora Silvia Aguilera con la ponencia Ética en Investigación. La doctora Silvia es médico, candidata a magíster en epidemiología clínica, experto en bioética y coordinadora operativa del Centro de Investigación de nuestro Hospital Universidad del Norte. Seguimos con la ponencia Buenas Prácticas Clínicas y Regulación Nacional a cargo de Osmit Anaya, enfermera, magíster en enfermería y coordinadora líder de estudios en la industria farmacéutica de nuestro centro de investigación. La siguiente ponencia se trata de responsabilidades del investigador a cargo de Lila Bisbal Espirco, médico cirujano, especialista en pediatría, investigadora principal de estudios clínicos. Luego venimos con una ponencia muy interesante que es manejo de datos a cargo de Boris Monterrosa, ingeniero administrador de máquinas y bases de datos, especialista en seguridad de la información. La siguiente exposición se trata de garantía de la calidad a cargo de la ingeniera Alba Mercado. Ella es ingeniera jefe de calidad del Hospital Universidad del Norte. Después de esta ponencia, les explicamos, viene un receso para el almuerzo y en horas de la tarde vamos a tener otro link que vamos a poner en nuestro chat para que ustedes se puedan conectar y seguir participando de este curso de buenas prácticas clínicas. Es muy importante que lo tengan en cuenta para que se conecten a través del enlace que les vamos a compartir en el chat después de mediodía. Luego, después de mediodía, después del almuerzo, seguimos con la ponencia Medicamento de Estudio a cargo de Donaldo de la Hoz, químico farmacéutico, especialista en farmacia clínica y farmacocinética, magíster en educación para la salud y, por supuesto, jefe del área de farmacia de nuestro Hospital Universidad del Norte. Todas estas personas que estamos nombrando hacen parte de nuestro excelente talento humano en salud. Seguimos con la investigación y la academia a cargo del reconocido doctor Diego Viasus, médico cirujano, especialista en medicina interna, máster de investigación en ciencias clínicas, PhD en medicina, patología infecciosa, investigador principal de estudios clínicos. Y por último, consentimiento informado, una charla muy importante, muy interesante, con la doctora Daniela Navarro Reyes, que es abogada, magíster en Derecho, PhD en Derecho y representante no científico ante el Comité de Ética en Investigación de la Universidad del Norte. Les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para responder al final de cada ponencia. Cuando cada expositor esté hablando, ustedes pueden ir haciendo las preguntas respectivas a ese tema y al final de cada ponencia estaremos dando 5 minutos más o menos para responder sus inquietudes. Los dejo entonces con nuestro director científico, el doctor Hugo Macareno Arroyo, quien dará la introducción y bienvenida a este curso. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia de parte del Hospital Universidad del Norte y del Centro de Investigaciones. Es un honor tenerlos y recibirlos para poder dar este curso de buenas prácticas clínicas, dada la connotación que tiene la investigación científica
y de todo el auge que tenemos en el campo de la salud, en todos los temas diversos que hay acerca de uso de dispositivos, medicamentos, tecnología de vanguardia, pruebas diagnósticas, la posibilidad de que eso sea comprobado por medio de un ensayo clínico como tal. El siguiente, por favor, Lili. El curso de buenas prácticas clínicas son unos estándares internacionales de calidad ética y científica diseñados para que el diseño y conducción de un ensayo clínico sirva para tener realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis, reportes de todo lo que se realiza en la investigación. ¿Eso con qué fin va a tener? El fin de hacer la mayor calidad posible dentro de la mayor ética posible, puesto que la investigación es en seres humanos. Esto lo que va a llevar es a que se cumpla con todas las leyes internacionales de derechos humanos, de conservación de datos, para que haya una confidencialidad posible, la mayor confidencialidad en la que cada persona que de manera voluntaria acceda a participar en un ensayo clínico. ¿Qué importancia tiene esto y por qué todos debemos estar en conocimiento? Puesto que todas las regulaciones internacionales en investigación, lo mínimo que se exige para que una persona haga parte de un ensayo clínico en todo el grupo operativo estándar es que por lo menos sepa cuáles son todas estas buenas prácticas clínicas, que ya como le había dicho Liliana, es parte de todo el temario que hay. De ahí vamos a conocer cómo son los ensayos clínicos, cuáles son los tipos de ensayos clínicos o diseños de los mismos, cómo es la ética, que es una de las partes fundamentales y primordiales en este curso de buenas prácticas clínicas, la confidencialidad, la calidad del registro, el consentimiento informado y cómo esta investigación la podemos engranar con la academia, que es lo que en fin y últimas es la misión principal de toda la investigación y es la generación de conocimiento. Sigue, por favor, Lili. Entonces aquí lo único que vamos a hacer son dar bases conceptuales de operación, de ética en investigación clínica y de normatividad nacional y algunas otras internacionales. Las bases conceptuales de la investigación, que es lo que venimos hablando, las bases conceptuales de las buenas prácticas clínicas y socializar aspectos operativos y éticos de la investigación. La única petición que tenemos es que puedan estar dispuestos las próximas 8 horas que sé que se van a pasar en un santiamén para que podamos tener la mayor percepción posible de conocimientos y adentrarnos en esos conocimientos para que quede la huella de lo que es una buena práctica clínica en investigación. Obviamente este curso va a tener una certificación final que es avalada por INVIMA, que es quien avala nuestro centro de investigación, y tendrá una vigencia de 2 años. Con esto sería el requisito inicial para todos aquellos que quieran hacer investigación clínica en Colombia. Con esto no es más de darle la bienvenida y agradecerles el tiempo, la disposición que van a tener con nosotros y esperemos que este curso sea del mayor agrado de todos ustedes. Con eso termino la introducción y creo que por aras del tiempo y de no tener más problemas, vamos a empezar con la charla, por favor, de diseños o ensayos clínicos. Del Norte. Adelante con su ponencia, doctor Hugo. Bueno, entonces digamos que los ensayos clínicos ya llevan 3 siglos aproximadamente en el mundo realizándose. Los primeros ensayos clínicos fueron dados a mediados del siglo XVIII. Había un científico que en un viaje en un barco a unas personas que sufrían de escorbuto, que es deficiencias de vitamina C principalmente, les daba algunas sustancias que venían con muchos jugos de cítricos y tenía un grupo comparador y otro grupo al que sí le daba. Él creía que con base en todo el jugo que tenía, podía curar a esas personas en comparación a las otras que no se los daba.
Obviamente, como había muchos jugos de cítricos, estaba la causa principal del déficit de vitamina C, que es lo que produce el escorbuto, y vio cómo poco a poco se mejoraban y a los que no les daban, no les pasaba nada, seguían con la enfermedad y era una enfermedad que pudiese tener un desenlace fatal en ese entonces. De ahí nacieron los ensayos clínicos. Obviamente no tenían unas regulaciones éticas, no tenían unos estándares establecidos y todo se basó en lo que es el método científico. Sí. Ya estamos resolviendo un momento, doctor, por favor, para que nuestro punch productor vaya pasando las diapositivas. Le recordamos a las personas que nos acompañan desde la transmisión y al público que tenemos presencial también, ir haciendo sus preguntas en el chat y que tenemos un enlace distinto para después del almuerzo. Estamos desde el Hospital Universidad del Norte, acá en la calle 30 en Soledad Atlántico, en el curso de Buenas Prácticas Clínicas. Listo. Muy bien, continuamos con la ponencia del doctor Hugo Macareno. Sigue, por Arroyo. favor. Bueno, de igual lo que vamos a ver en la charla, mi charla son más o menos 35, 40 minutos. Ahí voy a exponer un poco de cuál es la importancia de la investigación clínica en humanos, cuáles son los diferentes diseños de estudios o ensayos clínicos, las fases de estos ensayos ensayos clínicos y unas pequeñas conclusiones al finalizar. Y daremos pues un pequeño tiempo para resolver dudas o inquietudes. Doctor, cuando vaya a mover las diapositivas, solamente dice siguiente y desde nuestra producción le van cambiando la diapositiva. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, entonces, la investigación en salud, ¿qué es? Simplemente es la generación de un conocimiento nuevo. Ojo que por eso lo que ya se conoce, en teoría no se debe volver a estudiar a menos que existan dudas acerca de lo que ya se había investigado previamente. Este conocimiento nuevo es producido a través del método científico, que es el mejor método posible de poder demostrar causalidad que tenemos hoy en día. No hay otro método que nos pueda aseverar o que nos pueda corroborar una hipótesis o una idea o una pregunta de investigación, que es lo que yo tengo que tener antes de desarrollar un ensayo clínico. ¿Y eso para qué? Para identificar y controlar todos los problemas en salud que tenemos. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier posibilidad de mejorar un tratamiento clínico, de mejorar un diagnóstico, de mejorar una intervención quirúrgica, la idea es que nos creamos una pregunta de investigación y que la resolvamos a través de un ensayo clínico. Esa es la importancia que tienen los ensayos clínicos el día de hoy y es la gran responsable del avance tecnológico en salud y de muchas otras áreas del conocimiento a nivel mundial, de las cuales afortunadamente venimos creciendo a pasos acelerados. Siguiente, por favor. ¿Por qué hacer investigación clínica? Simplemente porque es la mejor forma posible de generar conocimiento. A través de este conocimiento vamos a ir acrecentando todas las posibilidades de mejorar las expectativas de vida, de disminuir la mortalidad general en población infantil, población gestante, población mayor, de poder abarcar todas las áreas en salud o de investigación posibles para intentar mejorar también otros escenarios que no tengan solo un impacto de números, sino también en calidad, como es la calidad de vida de las personas. Las formas de adquirir conocimiento a través del tiempo han ido variando y cambiando. Hay algunas que persisten desafortunadamente. Están las formas costumbristas de narrativas o relatos, de las que se siguen de generación en generación. También está el raciocinio,
y ha ido también el racionamiento inductivo hasta llegar al método científico, que como ya había dicho es la mejor manera de corroborar que una intervención, un estudio científico realmente termine siendo la razón del resultado. ¿Cómo empieza el método científico? Por una observación. Esa observación es la que los clínicos tienen que tener la agudeza, pensando solamente en investigación en salud, de saber qué o de preguntarse qué está ocurriendo ante alguna situación. Eso va a dar a una inducción o generación de una hipótesis o una idea de investigación. ¿Por qué el coronavirus mata más a las personas que tienen alguna alteración en la sangre? ¿Por qué mata más a las personas mayores? ¿Por qué a los que tienen algún tipo de enfermedades puede afectarlos más o puede afectarlos menos? ¿Qué me lleva a mí? Esa hipótesis a crear una idea de experimentación. Esa experimentación siempre va a ir contra un brazo control para que me pueda demostrar que mi intervención realmente sí funciona o no funciona. Y eso me va a dar unos resultados o unos análisis que a la final van a llegar a una conclusión. Esa conclusión debe estar bien soportada por un registro de datos, por un seguimiento estrecho de cada una de las situaciones que se van a presentar en los participantes de ese experimento para que esta conclusión sea válida. Y lo más importante, esta conclusión debe ser corroborada por unos pares académicos que sepan de conocimiento científico, que sepan del método científico, pero a la vez que sepan que sean expertos en la materia en salud en la cual se está investigando. Termina siendo la revisión por pares lo que da lugar a que esta investigación tenga una validez. Siguiente, por favor. Los ensayos clínicos o el diseño de ensayos clínicos están dados principalmente por dos grandes categorías. Unas que son los ensayos clínicos o experimentales, que son los que conocemos que tienen la mayor capacidad de brindar evidencia o de tener la posibilidad de brindar asociación causal. De estos se van a diferenciar si tienen la aleatorización para la asignación de las intervenciones a realizar. Cuando hay una aleatorización en estos ensayos experimentales, se llama un estudio clínico aleatorizado, y cuando no hay aleatorización es un ensayo clínico no aleatorizado. A estos también se les puede conocer como ensayos cuasi experimentales. Como no tienen comparadores, realmente la posibilidad de brindar una evidencia clara y suficiente acerca del resultado de la misma no es adecuada. Lo que no tiene experimento, lo que yo no puedo asignarle de nada la intervención, es lo que se conoce como estudios observacionales. En los estudios observacionales yo no doy ninguna intervención clínica. El paciente ya tiene una alteración, un factor de riesgo o una enfermedad, y es a través del tiempo que yo a través de ellas puedo generar las hipótesis o dar respuesta a los interrogantes clínicos. En estos estudios observacionales la gran diferencia va a haber si hay grupo comparador o no lo hay. Si hay grupo comparador en los estudios observacionales, van a ser los estudios analíticos. Esos estudios analíticos son tres principalmente: estudio de cohorte, estudio de casos y controles y estudio de corte transversal. ¿De qué van a depender? De la dirección del estudio, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados o controlados es el core central de la investigación científica si queremos realmente demostrar causalidad. Es la mejor evidencia posible, es la cumbre de la pirámide en ensayos clínicos para demostrar evidencia científica de alta calidad. En estos, obviamente, son los mayores que se demuestran causalidad. Si yo quiero demostrar que un medicamento, que un dispositivo, que una cirugía es mejor al estándar mejor valorado para esa enfermedad, tengo que hacer un ensayo clínico aleatorizado.
La asignación aleatoria es obligatoria para que este sea un ensayo clínico aleatorizado y no sea un ensayo cuasi experimental. Es la gran característica de la misma. La evaluación de los sujetos y el resultado se debe realizar con el menor error posible, por lo que se debe recurrir a un cegamiento idealmente. Ese cegamiento va a depender de muchas características del ensayo y de los participantes. También puede depender de la financiación económica que tenga el estudio. Los ensayos clínicos que son cegados van a requerir, digamos que mayor disponibilidad de recursos y dinero. Si se ciega a la persona que recibe la intervención, se llaman ciegos. Si es la que da la intervención y a la que la recibe, se llaman dobles ciegos. Y si es al que da la intervención, al que la recibe y al que evalúa, se llaman triples ciegos. Muchas veces cuando son abiertos, que tanto el que recibe la intervención como el que la brinda sabe qué se está dando, se puede cegar a la persona que analiza los datos. El análisis es importante que se haga de resultados por grupos según gravedad, por clasificación clínica o por variables de interés. Esto para intentar sacar o extraer una información fidedigna que termine siendo mayor la confiabilidad del estudio u otro nombre que se conoce como validez interna del estudio. Y dependiendo de la aleatorización, van a ir los grupos de una manera que sean comparables unos entre otros y que secundario a esta comparación que sea adecuada, se puede decir que no hay ningún sesgo o que se disminuyen todos los sesgos de los próximos estudios que vamos a ver. ¿Qué se hace? Se hace un diseño que es con una población, una intervención clínica, el comparador que va a ser el mejor comparador posible, que si no hay ningún tratamiento se puede dar placebo, pero si hay un tratamiento estándar aprobado, debiese ser este el comparador. Y se aleatoriza. En esa aleatorización, que puede ser manual, puede ser por software, puede ser por algunos dispositivos electrónicos, cada grupo va a ir a un brazo de estudio y al final se van a hacer unas evaluaciones de los resultados que ya previamente yo tengo que tener preestablecidos para realizar el análisis, la interpretación y la extrapolación de los datos, que es lo que se va a reportar al final. De estos son los estudios que principalmente se están realizando hoy en día en el centro de investigación y los que afortunadamente hacemos parte de los mismos. Siguiente, por favor. Dentro de los ensayos clínicos observacionales, en los analíticos están los estudios de cohortes. En los estudios de cohortes son, acordándonos que todos estos que tienen un grupo comparador van a ser analíticos. Tienen un periodo de seguimiento muy largo, pueden requerir mucho dinero. Hay estudios de cohortes de seguimiento que pueden ir de 15, 20 años en un grupo poblacional para identificar enfermedades. De ello siempre se parte de un factor de riesgo o una exposición que haya en todos los participantes hasta que se desencadene una enfermedad, tanto en los que están expuestos como en los que no están expuestos. Un grupo muy famoso de estos estudios de cohorte es la cohorte de Framingham, que es la que evaluó riesgo de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos. De eso ya van 2 o 3 cohortes de pacientes a través de 40, 50 años de ensayos. Eso obviamente requiere mucho tiempo, requiere un seguimiento muy estricto y a veces es dispendioso. Es la mejor manera de encontrar enfermedades nuevas en los pacientes o incidencia de enfermedad, que es el otro nombre. Siempre va a buscar el desenlace, nunca parte del desenlace, parte solo del factor de riesgo que pueda presentar la persona. Y el riesgo de sesgo es intermedio. Hay que hacer muy estricta la escogencia de los participantes en cada grupo y en el seguimiento que no se pierdan muchas personas, que es uno de los grandes problemas, porque siguiendo 15, 20, 30, 40 años es muy fácil que las personas se pierdan y con eso se van perdiendo datos. Siguiente, por favor. El siguiente estudio observacional analítico es el estudio de casos y controles.
Aquí tenemos una direccionalidad del estudio que es diferente a la de cohortes. Si bien la de cohortes partía del factor de riesgo hacia una enfermedad, en el de casos y controles, acá está el de corte transversal. Es ideal, el de corte transversal tiene un solo punto de partida en el tiempo. Es ideal para encontrar prevalencia de enfermedad. Como yo solo hago una intervención, es en ese momento que yo encuentro quiénes están enfermos o no, pero no puedo hacer ningún seguimiento en el tiempo. Es de corto tiempo, con eso yo puedo recoger una gran cantidad de datos de muchas personas. Es una intervención única. No se puede calcular asociación, pero sí puedo calcular prevalencia de la enfermedad, que es el número de enfermos que se encuentran en ese momento. Útil para planeación en salud pública y generación de hipótesis de estudio. No sirven cuando hay enfermedades de corta duración de tiempo, por lo menos una pandemia, porque lo que yo hoy hago es diferente a lo que va a pasar en 2 meses. Eso es, digamos, una de las características de él. Como es en corto tiempo, también tiene una gran ventaja y es que la financiación o los costos van a ser menores. Con esto también se pueden desarrollar otro tipo de ensayos clínicos como son las validaciones de las pruebas diagnósticas con este método de ensayo clínico, que sería una característica importante de las mismas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí de pronto se me pasó, no encuentro la diapositiva y el otro ensayo clínico analítico es el de casos y controles. El de casos y controles tiene la diferencia con el de cohortes, que parte desde la enfermedad, que es el desenlace final, y a raíz de eso, en los brazos expuestos y no expuestos, voy a buscar un factor de riesgo que había sido el desencadenante. Son generalmente retrospectivos los estudios de casos y controles. Estos son de corto tiempo, son de bajo costo. Es algo importante, útil en enfermedades raras donde no tengo tanta prevalencia ni incidencia de la enfermedad, por esto que puedo encontrar bien al grupo de las personas que ya tienen una enfermedad para buscar qué es lo que les estaba interviniendo para desarrollar esa enfermedad como factor de riesgo. ¿Qué problema tiene? Hay muchos sesgos asociados. Como ya las personas están enfermas y no se sabe cuándo fue la intervención, tienen muchos sesgos de memoria que no se acuerdan a qué se intervinieron, si tomaron algún medicamento, si estuvieron expuestos a algún químico, alguna radiación, si fue en un lugar o en otro. Muchos sesgos de seguimiento también en este tipo de enfermedad, de estudios, así que termina siendo también otra estrategia, que la idea es escoger muy bien los participantes de ambos brazos, tanto el brazo expuesto a la enfermedad como el brazo control. Los otros ensayos clínicos que no tienen brazo control de los observacionales se llaman descriptivos. Esta, en toda la secuencia de ensayos clínicos, es la de menor escala de evidencia que hay. Y es con esta que se basan principalmente lo que se conoce como recomendación de expertos cuando uno se extrapola las guías de práctica clínica. Aquí están las famosas series de casos o reporte de casos, que ahí lo único que uno hace es describir lo que vio de una serie de pacientes o de un solo paciente. Generalmente, ¿de quién lo hacemos? De esas enfermedades que son raras o de las asociaciones de enfermedades con presentaciones inusuales. De eso nos sirve principalmente es para esto, para describir lo que se ha visto. Lo otro que se puede hacer es buscar recopilar información de varios reportes de casos o de series de casos para incrementar un poco más la evidencia que pueda haber de la misma, pero siempre va a ser una evidencia de baja calidad de información. No es la ideal, pero en algunos casos es lo único que se puede encontrar, sobre todo en enfermedades de presentación muy rara o inusual. Y los estudios ecológicos, que aquí lo que uno hace es simplemente describir lo que uno ve en un grupo poblacional propio de poblaciones que están muy lejanas. Por dar un ejemplo, los indígenas de la Sierra Nevada, las personas que están en la Amazonía muy lejos, grupos que son muy alejados del resto de
de la civilización y que ellos tienen un modo de vida diferente. Estos estudios ecológicos son útiles ahí porque lo que van a describir cómo conviven, cuáles son las prácticas rutinarias, diarias de alimentación, de aseo, las atenciones en salud que tengan para poder llegar a algunos análisis de esos grupos poblacionales específicos. Siguiente, por favor. Esos son los métodos de los ensayos clínicos que se realizan hoy en día, recordando ahí que el ensayo clínico aleatorizado es el de mayor peso de evidencia en toda la pirámide de los ensayos clínicos. Es el ideal, pero son los de mayores costos, son los de mayor dificultad por toda la logística que ellos representan y que es lo que hoy vamos a intentar explicar de cómo se deben de llevar a cabo. Ahora yendo, todo ensayo clínico tiene unas fases. Esas fases deben de cumplirse para poder terminar en un resultado y en una conclusión, que es lo que hacemos al generar toda este conocimiento de una molécula, de una intervención. Hay una fase preclínica. Esta fase preclínica son las que hacen los investigadores. Generalmente son investigadores del área de química, de biología, de la física incluso, que las hacen principalmente a nivel celular o a nivel animal en lo que son las experimentaciones que terminan siendo en humanos. De ahí se creó una hipótesis y se crea un medicamento o una intervención clínica. De eso, cuando ya ha pasado la etapa preclínica, van a una fase 1. En la fase 1 de los ensayos clínicos es una fase de pequeños grupos poblacionales, generalmente no sobrepasan las 100 personas, y ahí lo que se busca es la eficacia de la intervención o del medicamento. ¿Cuál es la dosis ideal que debe tener? ¿Qué vehículo van a llevar? Si van a ser en aerosoles, si va a ser inyectado, si va a ser tópico, si va a ser en tabletas. ¿Qué debe llevar adicional la envoltura o el vehículo? Ahí se busca mucho la farmacocinética y la farmacodinámica de un medicamento, el material de un dispositivo. Y una vez ya eso se logra corroborar, se pasa a un fase 2. En el fase 2 son grupos poblacionales un poco mayores, de 100 a 300, de pronto hasta 500 participantes, y de ahí van a buscar lo que es principalmente la seguridad de los participantes, que los eventos adversos sean escasos, a cuál dosis van a presentar menores eventos adversos o no, si se presentan eventos adversos usuales o inusuales, para buscar o intentar buscar un grupo poblacional que no sufra tanto. Aquí también se podrá establecer diferentes dosis o rangos de dosis para diferentes tipos de pacientes. Los ensayos fase 3, que son los que más conocemos y los que hacemos hoy en día, están enfocados ya en grandes grupos poblacionales de mostrar las dos propiedades, seguridad y eficacia, siempre con un comparador. El comparador va a ser idealmente el mejor método de tratamiento que haya para la enfermedad que se está haciendo. Si no hay nada conocido, es donde se podrá usar el placebo o cuando hay alguna brecha de conocimiento que no esté clara. Si ya está clara esa brecha de conocimiento, siempre deberá como comparador usar un tratamiento que sea el mejor estándar posible. De aquí, dependiendo del tipo de enfermedades, obviamente, y de la financiación, van a haber grupos poblacionales de 1.000, 2.000, 3.000. Hoy en día estamos viendo los ensayos de vacunas de 10.000, 20.000, 30.000 hasta 40.000 participantes. De aquí es importante que se demuestre tanto la seguridad y la eficacia en un gran grupo poblacional. Después pasará, en caso tal esto demuestre la hipótesis de estudio, a revisión por los entes regulatorios. En Estados Unidos existe la FDA, en Europa está la EMEA, también la Organización Mundial de la Salud puede dar aval a muchas de estas intervenciones y tendrán que llegar a entidades regulatorias también a nivel local o nacional. En Colombia se encuentra el INVIMA como el ente regulatorio de todas estas tecnologías en salud que involucran medicamentos o dispositivos. Y los estudios fase 4 son los estudios que se hacen post-marketing. Ya son ensayos clínicos en medicamentos aprobados. Ahí que se busca. Probablemente en estos ensayos habrán millones de participantes. Se busca corroborar aún más
como un ensayo clínico es un medio que es muy controlado con unos criterios para que los participantes puedan involucrarse en los ensayos muy estrictos, probablemente en la población general no sea ese cumplimiento. Entonces aquí en estos ensayos fase 4 lo que se busca es ver en vida real si el medicamento es tan eficaz y tan seguro como decían los ensayos clínicos. De aquí se han corroborado a partir de muchos años que medicamentos que en teoría eran seguros terminan no siéndolo. Un caso y un ejemplo reciente es la ranitidina, que después de 50 años en el mercado nos dimos cuenta que tenían unos metabolitos que pudiesen inducir la formación de tumores. Aquí también se realiza lo que es la farmacovigilancia o reactivo vigilancia a largo plazo. Es la manera más fácil y sencilla de realizarlo. Siguiente, por favor. Ya como conclusiones, una pregunta clínica idealmente debe resolverse con un ensayo clínico. Es la manera más fidedigna, es la mejor manera de resolver las dudas o inquietudes en el ámbito científico y de poder dar una respuesta a esa brecha de conocimiento. Este conocimiento de los diseños clínicos, de los ensayos, de las indicaciones, incluyendo fortalezas, debilidades, va a permitir a ese investigador escoger cuál es el mejor ensayo clínico para su pregunta de investigación. Y el método científico es la herramienta ideal para corroborar o comprobar que esas hipótesis de estudio puedan o no estar adecuadas y dar respuesta a eso para mejorar o generar el conocimiento, que es lo que estamos intentando realizar en el día de hoy. Bueno, con esto termina mi presentación. Doy lugar a 5 minutos para que puedan hacer preguntas si tienen. Ni en el chat ni acá. Todos callados. Bueno, muchas gracias a todos. Que disfruten el curso y que aprendan mucho. Muchísimas gracias al doctor Hugo Macareno, director científico del Hospital Universidad del Norte, por su maravillosa charla Diseños de Estudios Clínicos. Le recordamos a la audiencia, a las 88 personas que tenemos conectadas en este momento a través de nuestro enlace de YouTube, que pueden hacer sus preguntas en el chat para ser respondidas al final de cada ponencia. Seguidamente, presentamos la ponencia Ética en Investigación a cargo de la doctora Silvia Aguilera, médico, candidata a magíster en epidemiología clínica, experta en bioética y coordinadora operativa de nuestro Centro de Investigación Hospital Universidad del Norte. Bienvenida, doctora Silvia. Bueno, muy buenos días a todos. Intentaré en este corto tiempo plantear los principales aspectos de la ética en investigación. Vamos a iniciar planteando algunos conceptos básicos para comprender esto de la ética en investigación. Pasaremos por la historia, revisando los casos clásicos que hicieron que se generaran estas normas en investigación. Y vamos a terminar preguntándonos y cuestionándonos acerca de algunos problemas actuales y quizás haciendo alguna aproximación futura de los problemas éticos que plantea la investigación. Sigue, Gis. Sí. Quiero comenzar con esto, aunque hablar de moral y hablar de ética me llevaría semanas enteras. Solamente quiero que nos quedemos con estos dos conceptos. ¿Qué es la moral? La moral es lo que hay en una persona, son sus costumbres, son sus valores, es su manera de ser, lo que tenemos, lo que hay en cada cultura o en cada comunidad, en cada persona. ¿Y qué es la ética? La ética es una mirada hacia esa moral, es un análisis teórico de la moral, es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento de la moral, es el análisis de lo que debe haber. Pero no podemos hacer ese análisis de lo que debe haber sin saber lo que hay. Entonces, por eso es importante estos dos conceptos generales. Sí. Tratemos de definir la ética.
La ética, ¿qué hace la ética? La ética elabora conceptos, ofrece modelos, organiza teorías, justifica normas y nos intenta plantear procedimientos para intentar resolver problemas. Muchas veces no logra resolver los problemas que se plantean. Es una labor que exige mucho rigor, exige argumentación, exige análisis y ante todo una muy buena dosis de humildad intelectual. ¿Por qué? Porque la ética es abierta, la ética es diálogo, la ética yo tengo que aceptar que quizás otra persona tiene una verdad diferente a la mía y que juntos podemos tratar de construir unas propuestas para tratar de resolver estos problemas éticos que se nos presentan durante la investigación. Tratemos de definir ahora qué es la bioética. Cuando hablamos en investigación hablamos de bioética. La bioética es la ética de la vida, es la parte de la ética que tiene que ver con el estudio de los problemas morales que se presentan en el desarrollo de la ciencia, en la aplicación de técnicas que interfieren con la vida humana. Me he quedado con estas dos definiciones, hay muchas definiciones y ustedes las pueden encontrar en la web, pero vamos a tener estas dos definiciones. La ética es el estudio de las normas que deben regir nuestra acción en el terreno de la intervención técnica del ser humano sobre su propia vida. Es el estudio interdisciplinario, es abierto, indisciplinario, del conjunto de las condiciones que exige una gestión responsable de la vida humana en el marco de estos rápidos avances biomédicos. Sigue. Quedémonos también con otras frases antes de ingresar un poquito más en la ética. Trota dice, a la bioética se le encarga poner brújulas en los bolsillos de los investigadores para que siempre, o sea, trabajen al servicio de la humanidad. No nos olvidemos trabajar al servicio de la humanidad. La doctora Montse Esquerda lo define diferente o tiene una frase diferente. Es una forma de entender y practicar la medicina basada en principios y valores. No nos olvidemos que antes de ser investigadores somos médicos, somos seres humanos y trabajamos con seres humanos. Y aquí es importante algo que dice la doctora Montse Esquerda que vamos a trabajar. No solamente son los principios y las normas y las reglas que nos establecen estos códigos que han establecido la ética, son los valores que tenemos que tener en cuenta. Es el contexto en el cual aplicamos estos principios cuando nos dedicamos a la investigación. La doctora Lidia Feito dice, es preciso dotar de sentido nuestras acciones, identificar los objetivos reales que se esconden tras ellas, determinar la validez y la necesidad de los medios, saber qué andamos buscando. Eso más o menos es la bioética. Sigue, Gise. Importante que definamos y diferenciemos estos dos aspectos. ¿Qué es la investigación clínica y qué es la práctica asistencial? La investigación clínica la definió el doctor Hugo Macareno. La investigación clínica ya la definimos. La investigación clínica tiene como objetivo adquirir conocimiento. Un conocimiento que esperamos pueda ser aplicable y pueda ser generalizado en una determinada población. A diferencia de la práctica asistencial, son intervenciones con fines diagnósticos, preventivos, terapéuticos, que con un conocimiento razonable esperemos crear un objetivo. Entonces, los objetivos tanto de la investigación como la práctica asistencial son diferentes y eso los tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos investigación. Pasemos por la historia y miremos un poquito esto que se ha llamado la ética reactiva. Vamos a mirar los primeros códigos, las primeras declaraciones que llevaron y los escándalos que llevaron a que estos códigos y estas declaraciones surgieran. Posteriormente se crearon más comisiones, la Organización Mundial de la Salud también tomó parte, hizo sus pautas médicas y finalmente lo que nos trae aquí las GCPs o las buenas prácticas clínicas, que más que unas normas éticas son unas normas de calidad en investigación, que tienen su origen y tienen sus bases en todos estos aspectos éticos que vamos a revisar, pero no son como tal unas normas éticas de investigación.
Sigue, dice. Esto es lo que se ha llamado, digamos, la bioética reactiva. Es una bioética que ha reaccionado ante ciertas crisis y escándalos que han pasado en la historia. Los primeros aspectos que hicieron reaccionar a la sociedad y pensar en ética en investigación fueron estos abusos, estos experimentos con seres humanos que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y si bien pensemos que, aunque esto se realizó bajo escenarios de guerra, escenarios nazis, estos experimentos fueron realizados por médicos y fueron realizados por investigadores. Y además Alemania era un país en el que había mucho avance científico. Entonces eso yo creo que nos hace pensar. Estas denuncias de todos estos abusos fueron llevados al Tribunal de Nuremberg en 1947. ¿Y Nuremberg qué dijo? ¿Qué dijo el Tribunal de Nuremberg ante todos estos abusos? Sentenció que para realizar cualquier investigación es necesario un consentimiento voluntario de los sujetos de experimentación. Habló como el consentimiento por primera vez en investigación. Ya el consentimiento se utilizaba antes en la práctica asistencial y ya existía el concepto del consentimiento informado. Pero fue aquí en Nuremberg donde primero se habló del consentimiento como algo esencial para la experimentación con seres humanos. Además dice, todo experimento debe llevarse a cabo de tal manera que evite sufrimiento e injuria física y mental. Sigue, dice. El Código de Nuremberg, no quiero que nos quedemos en esta conversación con ítems, con un listado, con una cantidad de normas, pero hay que de pronto que nombrarlas para conocerlas. Esto, como les digo, todo lo encuentran de manera virtual. Aquí, como les decía, el Código de Nuremberg nombró el consentimiento informado en la experimentación. Habló de ese bienestar social que debe tener la comunidad al hacer una investigación. Exigía un previo conocimiento antes de experimentar con seres humanos. Debe existir un previo conocimiento en laboratorio o en investigación con animales. Ante todo, se debe evitar el sufrimiento y el daño. Hablaba mucho de lo que era el balance riesgo-beneficio, la protección que se debe proveer a los participantes, un equipo calificado. Miren, Nuremberg en 1947 nos hablaba del equipo calificado. Muchas, yo diría todas de estas están aún vigentes. Las investigaciones, decía Nuremberg, deben estar vigiladas y supervisadas por un médico calificado. El paciente o el participante tiene la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y además el investigador tiene la obligación de finalizar esa investigación, suspenderla, interrumpirla cuando haya un riesgo de lesión o muerte. Eso vimos ahorita, conociendo de pronto ustedes el caso que se presentó con la vacunación, con el estudio de la vacuna de Janssen. Hubo un momento en que tocó interrumpir el estudio para analizar si realmente estos eventos adversos que estaban ocurriendo en algunos pacientes de los estudios realmente representaban un riesgo para lesionar a los participantes y qué medidas se deberían tomar para tratar de minimizar esos riesgos. Sigue, dice. Pero resulta que algunos países no estaban de acuerdo con adoptar ese código de Nuremberg. Algunos países creían que ese código había sido establecido bajo escenarios de guerra y que eso no aplicaba para otros países. Entonces decidió la Asociación Médica Mundial reunirse y en 1964 se dictan los principios éticos para investigación médica que compromete seres humanos en la Declaración de Helsinki. Se reúne la Asociación Médica Mundial en Helsinki y dice: el deber del médico es promover y velar la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluso los que están en investigación. Los conocimientos, la ciencia del médico nunca debe sobrepasar la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de este deber. Aunque el objetivo principal, como habíamos dicho anteriormente, aunque el objetivo principal de la investigación médica es obtener nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener
primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en investigación. Esto lo dice el consentimiento informado también. Una persona debe participar en un ensayo clínico solamente cuando éste va en la misma vía de sus intereses y valores. Los principios básicos de Helsinki eran estos, 5 nomás, hablaba en 1964. Repetía mucho lo que había dicho el Código de Nuremberg, nos hablaba del médico calificado, del balance riesgo de beneficio, y además aquí hablaba de algo que de pronto repetimos mucho de cuando nombramos la resolución 8430. Decía que se debía tener precaución en investigaciones en las que la personalidad del sujeto es susceptible a ser alterada. Eso lo vemos en la resolución 8430 quizás. De ahí salió este fundamento cuando habla de las investigaciones con riesgo mínimo o sin riesgo, que muchos de nosotros repetimos y algunos repiten de manera automática y dicen, esta es una investigación sin riesgo porque aplicamos encuestas que no intervienen con la conducta del ser humano. Digamos. Este era Helsinki 1964, como le digo, es un listado, son conceptos, hablaba de consentimiento, de la integridad de la investigación, el beneficio, el sentido protector que debe tener el investigador, cuándo suspender, el retiro voluntario, el personal calificado. Y ahora miremos, esta Helsinki ha sido revisada en múltiples ocasiones. Pasa, Giselle. Y en 2013, miren todos los conceptos, ya son diferentes. A medida que vamos presentando que la sociedad se va enfrentando a diferentes problemas éticos, se actualiza esta norma, esta declaración de Helsinki. Hoy en día habla de la compensación, de la importancia de la intimidad, todavía la responsabilidad, los costos, las personas vulnerables, la autodeterminación sigue siendo esencial, la confidencialidad de los datos, mire, el medio ambiente. Sigamos. Mientras se reunía la Asociación Médica Mundial, todavía seguían en Estados Unidos especialmente presentándose problemas éticos con las investigaciones en una, de pronto, controvertida llamada época dorada de la investigación, en la que todavía seguían pasando abusos. Como un ejemplo es este ejemplo de la escuela de Willowbrook, una investigación que realiza un médico, nuevamente un médico. Él justificaba su investigación diciendo que su conocimiento podría beneficiar a otras personas y por eso creía que esta restricción de la autonomía era justificada. Él tomó niños de una escuela a la cual asistían niños con cierto grado de discapacidad mental y los infectaba con el virus de la hepatitis para ver cómo era su comportamiento, cómo era el desarrollo natural de la enfermedad de la hepatitis. Él decía que si bien era muy probable que estos niños se infectaran, porque no tenían pronto los mismos cuidados que otros niños, se infectaran cuando fueran a ingresar a la escuela, daba lo mismo si yo los infectaba que él se infectaba, y si yo los tenía en un estudio clínico, de cierta manera podían estar más controlados. Él justificó ese abuso, digamos, en este año y jamás se retractó, como vamos a ver en otras investigaciones que sí hubo algunas retracciones. En 1966, echa para atrás, Gis, una publicación que también hizo llamados a la reflexión en la ética en investigación, fue esta publicación del doctor Henry Beecher en 1966, una publicación del New England Journal, en el que él reunió 22 investigaciones en las cuales detectó que había una vulneración de los derechos de los pacientes y él no da nombres, no especifica cuáles investigaciones realmente, porque la intención del doctor Beecher era hacer un llamado a la reflexión y a la revisión de todos estos códigos y estas normas que ya existían.
Sigue, Gisela. Ahora, otro escándalo que quizá todos conocemos es el estudio de Tuskegee. Este estudio fue realizado en 1932, revisen, duró 40 años. Otra vez, médicos y enfermeras tomaron un grupo de personas afrodescendientes, eran negros, americanos, que tenían sífilis, aproximadamente 300 participantes. Lo que hicieron ellos era, nuevamente, estudiar el desarrollo natural de la enfermedad de la sífilis. En 1940, 8 años después de que empieza, tenemos la penicilina. Los investigadores ocultaron a los participantes que había un tratamiento para la sífilis efectivo, que se consideraba efectivo en esa época, y ocultaron ese tratamiento y siguieron observando cómo era la enfermedad sin darles tratamiento. Adicionalmente, hacían procedimientos, punciones lumbares, toma de muestra, y hacían creer a estas personas que eso eran procedimientos terapéuticos. Esto crea lesiones en la humanidad, y eso lo vemos ahorita. ¿Cómo hacer que se cree en la ciencia? ¿Cómo hacer que esa comunidad pueda creer ahora en la ciencia cuando hubo una lesión tan grande para ellos? El gobierno de Clinton, años después, pidió disculpas por los daños ocasionados. En esa época, en 1972, el gobierno de Estados Unidos dio fondos y casi, digamos que obligó a una revisión de esto y creó la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos e Investigación Biomédica y del Comportamiento en 1979. Pero fijemos cuánto nos tomamos acá. Y se determinaron los principios y guías éticas para la protección de los sujetos de investigación en el informe de Belmont, que de pronto algunos de ustedes lo conocen. Sigue. Y no solamente Estados Unidos, pero también digamos que Estados Unidos está involucrado. Estados Unidos patrocinó un estudio también. Aquí sí la penicilina importaba. Aquí lo que hicieron fue estudiar cuáles eran los efectos y la eficacia de la penicilina en una población en Guatemala, en la cual también infectaban, inoculaban para que las personas tuvieran sífilis y gonorrea y pudieran estudiar cómo se comportaba la penicilina. Esto fue en Guatemala en 1940. El gobierno de Barack Obama nuevamente tuvo que pedir disculpas por los daños realizados a estas poblaciones. Sigue, Gis. ¿Qué dice Belmont? Belmont es de los primeros que nos habla de los principios de ética en investigación. Habla del respeto por las personas, la beneficencia, la justicia. El respeto representado en el consentimiento informado, la beneficencia en este balance riesgo-beneficio, porque recordemos que realmente la investigación no es benéfica. El objetivo de la investigación es adquirir conocimiento, pero tenemos que asegurarnos que ese balance, que los riesgos no vayan a ser mayores que los beneficios. Esa razón siempre debe ser una razón favorable. Nos habla de que los individuos deben ser tratados como seres autónomos y que aquellas personas en que la autonomía está disminuida deben tener algún tipo especial de protección. Nos habla de la justicia en quien participa y justicia en quien alcanza los objetivos de la investigación, los beneficios de la investigación. Y además dice que las personas deben ser tratadas de manera ética, respetando sus decisiones y protegiéndolos del daño, pero también haciendo esfuerzos para garantizar su bienestar. Entonces, respeto, beneficencia y justicia, nos dice Belmont. Belmont está siendo revisado actualmente y esperamos que de pronto próximamente tengamos la actualización del informe de Belmont. Sigue. En estos escándalos que les he nombrado, hay una frase de Pellegrini y Tomasma en su libro que dice: violar la autonomía, aún en aras de beneficiar a la persona, significa causar una herida a su humanidad, lo que es anular la posibilidad de cualquier beneficio.
Entonces, cuando hablamos del consentimiento informado, no solamente hablamos de la autonomía y del respeto a la autodeterminación de una persona, sino también estamos contemplando en ese consentimiento informado la beneficencia, el principio de la beneficencia. Si violamos esa autodeterminación, no estamos causando ningún beneficio, al revés, estamos causando un daño en esos pacientes. Sigue, Gisela. Viene la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud revisa estas pautas que ya existían y redactan las pautas éticas internacionales para la investigación relacionadas con la salud de seres humanos. Estas pautas también han sido revisadas muchas veces. La última revisión fue en el 2016 y aquí hay algo muy importante que, aunque, como lo dijo el doctor Hugo, el ensayo clínico es el de los estudios clínicos de los mayores que nos pueden aportar evidencia. La CIOMS dice algo muy importante, y es que el término investigación relacionada con la salud usa estas pautas, se refiere a las actividades dirigidas a desarrollar y contribuir al conocimiento generalizable sobre la salud desde la manera más clásica. Esto incluye estudios observacionales, ensayos clínicos, biobancos y estudios epidemiológicos. Entonces, estas pautas, y aunque lo que nos tiene aquí son los ensayos clínicos, porque esta certificación aplica para centros de investigación y personas que realizan ensayos clínicos con medicamentos en seres humanos, es importante que la ética de la investigación no solamente es para ensayos clínicos, cobija todo tipo de investigaciones, observacionales, biobancos y estudios epidemiológicos en general. Sí. Entonces, digamos, resumiendo un poquito, ¿qué dijo Howard Brody? Él trató de hacer un consenso de todo lo que nos decían estas guías y dijo: un consenso claro emergió en todas estas políticas sociales acerca de las condiciones básicas para la investigación lícita en seres humanos. Una investigación necesita ser aprobada por un comité de ética independiente de los investigadores, debe tener un consentimiento informado voluntario de los sujetos. La investigación debe minimizar los riesgos y obtener una ecuación riesgo-beneficio favorable. Debe haber una selección equitativa y no explotadora de los sujetos y debe proteger además la privacidad de los sujetos y la confidencialidad de los datos. Sí. La UNESCO en el 2006 también quiso retomar estas guías que habían sido suscitados, o sea, se fueron creadas a raíz de estos casos puntuales en diferentes sociedades y quiso reunir en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, establecer unas pautas comunes, unos mínimos en los que todos debemos encontrarnos para abordar las nuevas situaciones de intervención sobre la vida a raíz del progreso de las ciencias médicas y de sus nuevas tecnologías disponibles en un marco de integridad científica. ¿Qué quiso la UNESCO? La UNESCO quiere garantizar que estos ensayos clínicos que se realizan no van a ser dañinos para una sociedad y establece nuevos conceptos o incluye nuevos principios dentro de esta declaración. Sigue, dice. Nos hablaba de los mismos. Aquí está la privacidad, el consentimiento, la autonomía, todo esto que veníamos hablando antes, pero además habla de otros conceptos como son la solidaridad y la cooperación, la responsabilidad social, el aprovechamiento compartido de beneficios, la protección de generaciones futuras, que en esto estamos enfrentados ahora a muchos problemas con tantas pruebas genéticas y todos los estudios genómicos que se están llevando a cabo. Una protección a la biosfera y a la biodiversidad. Son nuevos conceptos que incluyen las normas de la UNESCO. Sigue, Gis. El doctor Ezequiel Emanuel es un doctor que se dedica a la bioética, al estudio de la bioética. Él se pregunta, y creo que es lo que nosotros nos debemos preguntar,
¿qué hace que la investigación clínica sea ética en países de desarrollo? Porque como les digo, estas normas a las cuales estamos hablando son reactivas a ciertos eventos puntuales de la humanidad. Pero yo creo que además de listarlos y de sabernos los ítems y de muchos ni siquiera leerlos, porque a veces firmamos que nos acogemos a la Declaración de Helsinki, pero ¿qué es la Declaración de Helsinki? ¿Qué dio origen a la Declaración de Helsinki? ¿Me aplica a mí la Declaración de Helsinki o cómo aplico esa Declaración de Helsinki? Entonces, que no solamente sea una carta, que no solamente sea una lista que nosotros tenemos que conocer o alguna frase de cajón que ponemos en los protocolos, de que me adhiero a la Declaración de Helsinki, etcétera, que no sea solamente eso, sino que nos cuestionemos y que la investigación va más allá de estos principios de autonomía, beneficencia y justicia. Que no solamente nos quedemos en eso, sino en qué contexto tenemos que aplicar esos principios. Y especialmente él hace énfasis y habla de 8 requisitos que se necesitan para que una investigación sea ética en investigación. Sigue. ¿Por qué hace énfasis en los países en vía de desarrollo? Porque dicen que el cuidado estándar hay que tener cuidado, hay que tener precaución con qué cuidado estándar se está usando en investigación en nuestros países. Esto lo vimos ahorita en COVID. Los estudios decían, muchos de los estudios que nosotros recibimos, el planteamiento era estudiar determinado medicamento comparado con el manejo estándar. Es el mismo manejo estándar el que nosotros manejamos aquí que el que puede manejar un país en Europa o en Estados Unidos. Entonces, cuestionémonos cuando recibamos un protocolo y miremos en qué condiciones estamos aplicando los protocolos. Yo quiero también aprovecho y dejar una idea. No hay nada bueno ni nada malo, nada blanco o negro, sino cómo lo podemos hacer mejor. No es qué es bueno ni qué es malo, sino cómo es la mejor manera para poderlo hacer. Otro factor es la disponibilidad razonable de las intervenciones que se definan que son útiles después de un ensayo clínico. Si estamos estudiando determinado medicamento, ¿qué posibilidades hay que ese medicamento esté disponible para nuestra población después de finalizado el ensayo clínico? Y la otra, la calidad del consentimiento informado. Estos factores los tiene en cuenta y los enuncia el doctor Ezequiel Emanuel en su escrito. Dice que nuestras comunidades tienen una comprensión limitada del consentimiento informado. Tenemos diferencias lingüísticas. Recordemos que casi todos estos protocolos están redactados en otros idiomas y a veces las traducciones no son las mejores para que nosotros las podamos y nuestros pacientes las puedan comprender mejor. Tenemos servicios limitados de salud, menores beneficios, mayor riesgo de explotación, basado especialmente en situaciones de pobreza, en educación, diferentes culturales, y además tenemos un menor aporte financiero. Y no solamente un menor aporte financiero para instituciones, sino hablando en más grande, un menor aporte financiero para nuestras entidades regulatorias. Nuestras entidades regulatorias son limitadas en su análisis. Fijémonos que aquí muchas veces tenemos que esperar que las apruebe la Organización Mundial de la Salud o apruebe la FDA antes de que sean aprobados acá en Colombia. Entonces hay un menor aporte financiero para instituciones regulatorias, incluso para comités de ética y para las instituciones de salud en sí. Sigue. El primer aspecto que habla Ezequiel Emanuel es la asociación colaborativa. Como le digo, no nos quedemos en puntos, sino preguntémonos, ¿qué está haciendo? ¿Cómo involucramos nosotros la comunidad en nuestras investigaciones? La comunidad no debe ser un ente pasivo en la investigación, debe ser un protagonista de nuestra investigación. Invitemos líderes que conozcan las comunidades y que nos puedan a nosotros, Centro de Investigación, saber cuáles son sus necesidades y sus intereses. Y así saber qué preguntas requieren ellos que nosotros respondamos y cómo esa respuesta, esos beneficios de esos estudios pudieran beneficiar y llegarles realmente a esa comunidad.
un compromiso con la comunidad, desarrollar alianzas, no solamente a nivel de institución, sino alianzas políticas de los entes regulatorios, integrar la investigación a los sistemas de salud, respetar los valores, la cultura, las tradiciones y las prácticas sociales de la comunidad. ¿Qué sabemos nosotros de nuestra comunidad? Si son más importantes para ellos los valores religiosos o quizás son más importantes los valores económicos o quizás el valor vital de mantener la salud es más importante para ellos. Preguntémonos qué necesitan ellos y en qué podemos nosotros resolver sus problemas. Esto se justifica porque tenemos que hacer un uso responsable de los recursos limitados y evitar la explotación de la comunidad. No tiene sentido que nosotros invitemos a participar a unos pacientes en los que siempre hay algún tipo de riesgo, cuando ellos no van a poder ser beneficiados en caso de que los resultados de la investigación sean positivos para esa comunidad. Sigue. El segundo requisito, el valor. Y el valor se refiere especialmente al valor social, que va en la mano del primer principio, esa asociación colaborativa. Si nosotros no sabemos, si nosotros no hacemos esa asociación colaborativa y no llegamos a la comunidad, no vamos a saber cuál es el valor que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra investigación. La investigación debe tener una importancia social, científica o clínica la investigación. Decía el doctor Hugo, si ya existe un conocimiento, no tiene sentido que nosotros gastemos recursos en volver a investigar algo que ya sabemos. Tenemos que asegurarnos que esa investigación, o por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo, que esa investigación mejorará la salud, el bienestar o el conocimiento en una determinada población. Sigue. El tercer principio, la validez científica. Nuevamente, va de la mano del valor social y de la asociación colaborativa. ¿Cómo nos planteamos nosotros una buena pregunta de investigación? Que ahí, de pronto muchos de ustedes ya han visto, de ahí parte la investigación. ¿Cómo nos planteamos una adecuada pregunta de investigación que pueda ser resuelta si no conocemos esas necesidades y qué valor social estamos buscando? Entonces, esto no es negociable, esto es una exigencia, es una validez científica, da una garantía ante la sociedad de que nosotros estamos realizando la investigación de una manera responsable. Es la garantía de que estos datos van a ser confiables y además válidos y pudieran ser aplicados realmente en estas poblaciones. Sigue, Gis. Otro requisito, la selección equitativa de sujetos. Tampoco me voy a detener leyendo esto, va nuevamente de la mano de lo que ya habíamos hablado. Si no conocemos la comunidad, si no hacemos un buen diseño de un ensayo clínico, no podremos hacer una selección equitativa de estos sujetos. Un sujeto tiene que ser incluido en una investigación solamente teniendo en cuenta nuestros criterios de inclusión e inclusión. Su situación de vulnerabilidad o su situación social o su raza no puede ser un criterio para que yo lo incluya en un estudio clínico. La inclusión de los pacientes en estudios clínicos siempre debe tener un sustento científico. Si yo creo que estoy desarrollando una investigación, la cual voy a obtener un beneficio mayor, debo invitar a toda la comunidad, no solamente a los privilegiados que pudieran tener acceso a esto, sino tratar de abarcar realmente, incluir en mi estudio a la población que pudiera tener algún beneficio con esta investigación. Y los criterios de inclusión y exclusión, hablando también de una inclusión equitativa, debe contemplar los riesgos, o sea, nos devolvemos nuevamente, si yo conozco mi población y hago una buena pregunta de investigación, pudiera determinar unos criterios de inclusión en los cuales no voy a incluir personas a las cuales voy a exponer a mayores riesgos. Nuevamente, el doctor Ezequiel habla
del requisito de tener una proporción favorable riesgo-beneficio y retomamos, si no hago una buena selección de mi población, si no conozco el valor social de mi investigación, no puedo establecer ese balance del riesgo-beneficio. Si en una investigación los riesgos son mayores al beneficio potencial o al conocimiento general que yo obtenga para determinada población, no es justificable hacer una investigación. Sigue, Gisela. Un estudio debe tener una evaluación independiente. ¿Por qué? Esto, digamos que garantiza ante la sociedad el cumplimiento de ciertas normas y vigila de cierta manera el conflicto de interés que tienen los investigadores. Todos tenemos conflicto de interés. Todas las investigadores cuando hacemos investigación tenemos un conflicto de interés. Nosotros lo hacemos más bien, algunos los estudiantes porque necesitan graduarse, algunos profesores porque necesitan publicar, algunos investigadores porque les pagan por hacer eso. Entonces, todos los investigadores tienen conflicto de interés. Es una entidad independiente y no hablo solamente del comité de ética, hay otras evaluaciones independientes como el INVIMA que también regula las investigaciones, quienes determinan si esos conflictos de intereses realmente están afectando la investigación que estoy yo desarrollando. Y mírenlo, está de séptimo el consentimiento informado. El consentimiento informado que fue lo primero que habló Nuremberg, por eso les hablaba yo, no debemos olvidarnos, sigue siendo indispensable y no debe ser un check más en nuestra lista de chequeo si tenemos todas nuestras cosas. Hay investigaciones que se hacen sin consentimiento informado. No es lo primero, el consentimiento informado es importante, pero tengamos en cuenta que es una parte fundamental y no es lo único en la ética de investigación. Una investigación, como les decía, solamente se puede desarrollar en una persona si ésta está de acuerdo con los intereses y valores de esa persona, con el valor social, con el conocimiento de la comunidad que nosotros tenemos. Se debe involucrar a la familia y a la comunidad. ¿Será que es importante que yo en una comunidad indígena, por poner un ejemplo, en la que la palabra es lo más importante y para ellos el valor de la palabra es fundamental, que para que sea válido un consentimiento informado firmado? ¿Será que es válido que yo invite a firmar un consentimiento informado de menores a los padres como representantes legales, cuando quizás en esa comunidad es más importante y tiene mayor relevancia el tío materno o quizás el representante de la comunidad? Entonces, esos consentimientos deben también ser ajustados al contexto y al conocimiento que nosotros tengamos de esa comunidad. No es un papel, no es un firmar por firmar. Y como les digo, no es indispensable en todas las investigaciones. El decir que no es indispensable no nos exime a nosotros la responsabilidad de que tengamos que informarles a los pacientes qué le vamos a hacer y pedir su autorización para el uso de sus datos y de los procedimientos que nosotros les vamos a hacer. Y no es el investigador quien determina si yo necesito o no necesito un consentimiento informado. Es un comité de ética quien, después de evaluar diferentes aspectos de la investigación, determina si realmente se requiere el consentimiento informado como un proceso como tal o se hace una dispensa de este consentimiento. Sigue. Espera, echa para atrás. El respeto. Como les decía, el consentimiento informado no es lo primero ni es lo último. Las normas éticas tampoco finalizan con la firma del consentimiento informado. Este respeto debe ser continuo. Este respeto se gana si yo tengo coherencia entre lo que yo le informé al paciente y lo que él me autorizó a hacer y lo que yo le estoy haciendo. Si hay coherencia entre lo que yo le brindé en el consentimiento informado y las acciones que yo estoy llevando a cabo en mi investigación. Y además se fortalece y perdura en el tiempo si estos beneficios que yo le planteé durante la información del consentimiento informado de verdad son retribuidos a ellos de alguna manera.
algunas veces solamente en informando los resultados del estudio, porque a veces el beneficio como tal no se puede ver, pero sí tenemos la obligación de respetarlo durante todo el transcurso de la investigación, no solamente termina con la firma del consentimiento informado. Sigue. Dice el doctor Ezequiel, el desacuerdo sobre el equilibrio de los diversos puntos de referencia no necesariamente hacen que una evaluación sea ética o poco ética. Más bien puede reflejar normas diferentes, pero legítimas de resolver los problemas éticos. A mí me gusta hablar de problemas éticos. Cuando hablamos de dilemas, que de pronto muchos de ustedes han escuchado, los dilemas éticos nos dicen, tiene solamente dos opciones. Cuando hablamos de problemas éticos, examinamos los diferentes valores involucrados en los problemas y de esa manera podemos tratar de encontrar la mejor solución de cómo hacer las cosas. No nos quedemos con que es blanco y negro, ni que, por decirles, ni que la industria farmacéutica es mala, que de pronto decimos que los abusos de la industria farmacéutica y que la industria farmacéutica es mala. La industria farmacéutica hace lo que ellos tienen que hacer. Ellos quieren vender su medicamento y es el objetivo de ellos. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros investigadores? Es nuestra responsabilidad que ese protocolo que nos propone la industria farmacéutica se aplique de acuerdo a estos principios éticos que nosotros hacemos. Sigue. Quiero pues hablar algo de los problemas que no todos son escándalos que pasaron, todavía nos estamos enfrentando a situaciones particulares que requieren que analicemos estos problemas éticos. Sigue, dice. Todavía hay noticias, todavía hay sanciones, fíjese, 210.000 euros a un médico o un investigador en España por incluir pacientes en un ensayo clínico sin su consentimiento informado. Esto, el doctor que fue acusado utilizó un medicamento que ya estaba comercializado para un ensayo clínico. Lo que hizo él cambió su esquema normal de tratamiento y aplicó un esquema con otro medicamento que él consideraba que podía ser beneficioso para este paciente. Él alegó y presentó su defensa diciendo que esto era un estudio observacional, porque era un medicamento que ya estaba en el mercado, pero el tribunal igual lo sancionó porque es un ensayo clínico. Es un ensayo clínico que pone en riesgo al paciente porque le estoy dando algo que no está del todo probado. Yo estoy probando que lo que yo nuevo que voy a hacer va a cambiar, le va a cambiar de alguna manera el tratamiento del paciente o su pronóstico. Entonces, los problemas continúan. Sigue. Otro problema al cual nos enfrentamos todavía es el uso del placebo. ¿Qué dice Helsinki? Helsinki dice que yo debo utilizar el mejor tratamiento probado existente. ¿Cuál es el mejor tratamiento probado existente? Ahora nos cuestionamos nosotros mucho si hay que revisar primero si ese tratamiento probado existente realmente está soportado por unos estudios válidos, por unos ensayos clínicos que con su validez interna realmente nos están proporcionando resultados confiables. Sin caer de pronto en lo que nosotros llamamos un doble estándar de investigación. Esto se vio se ve, ya no se ve, digamos, hay muchas regulaciones y estas normas éticas han permitido que esto disminuya. El doble estándar de investigación es cuando yo en un país comparo contra placebo, por decir algo. Yo estoy haciendo un estudio en multinacional y en Estados Unidos comparo un medicamento contra placebo, contra el mejor medicamento disponible en Estados Unidos, pero vengo a Colombia y lo quiero aplicar contra placebo, porque mi mejor estándar no es el que está en Estados Unidos, sino que yo aquí mi mejor placebo, mi mejor estándar es de pronto ningún medicamento. Entonces hay que tener cuidado cuando determinamos cuál es el mejor tratamiento probado existente, cuando decidimos comparar con placebo especialmente. Pero esto es complejo, esto también
creo que ameritaría casi que una charla aparte a hablar del uso del placebo. Sigue, Gis. Las obligaciones postestudio, se las nombraban cuando hablamos de esa asociación colaborativa. Es responsabilidad de los gobiernos nacionales establecer acuerdos con estos patrocinadores de los estudios en cuanto al acceso de estos medicamentos después de una investigación, fijar precios máximos y el uso de patentes para investigación y crear una gestión de fondos, unos fondos que fortalezcan estas entidades regulatorias, los comités de ética y las instituciones. Sigue. Helsinki, si nos devolvemos a Helsinki, habla de intervenciones no aprobadas en la práctica clínica. Esto no es un estudio de investigación. Este uso de estos medicamentos, como fue el caso del uso del tocilizumab ahora en la pandemia, en los cuales los médicos, después de una revisión razonable de la información que se tenían, se reúnen y establecen que por el bienestar de un paciente es apropiado utilizar un medicamento que no está aprobado para cierta condición. Ahí estamos hablando más de un uso compasivo y no de un estudio de investigación, aunque eso está incluido en la declaración de Helsinki. Sin embargo, Helsinki dice que ese uso debería estar seguido por una investigación formal. Sigue, Gis. Nos enfrentamos ahora a una explotación de datos personales y no me refiero solamente al uso de redes sociales. Yo creo que es importante y por eso lo incluimos en esta charla, que es importante generar una cultura en el respeto a la intimidad de las personas a través de la protección de sus datos personales. Sigue, Gise. Nos enfrentamos ahora a muchas tecnologías. El uso de aplicaciones, nosotros comenzamos ya a usar aplicaciones, a veces los pacientes no saben usar aplicaciones. ¿Dónde están esos datos que nosotros usamos en las aplicaciones? ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Realmente qué nos está autorizando el paciente cuando nosotros pedimos sus datos personales? Hay un monopolio que nosotros somos completamente dependientes de estas entidades. Nosotros no tenemos ningún control de ellos. Nuestros datos salen del país. ¿Dónde están esos datos? ¿Qué pasa estaremos preparados para la historia clínica electrónica en Colombia? ¿Para una única historia clínica en Colombia? ¿Quién tiene acceso a esa historia? ¿Cómo puede el paciente limitar el uso de esa historia o autorizar el uso de esta historia clínica? Aquí hay algunos problemas a los cuales nos veremos enfrentados. El Big Data, las herramientas de inteligencia artificial, ¿realmente esas herramientas están probadas? ¿Tienen alguna validez? ¿Qué tan flexibles son para el uso en nuestra comunidad? ¿Vienen quizá de estudios de otros países en condiciones diferentes? ¿Nos sirven realmente para el diagnóstico de nuestras enfermedades en nuestra comunidad? Usos no deseados, nuevamente, ¿quién los está usando? Hay un mercado digital, se mercadean los datos. Cuestionémonos, la idea es hacernos preguntas, no nos limitemos a chequear, a decir nuevamente a las frases de cajón, de que me comprometo al uso responsable de los datos, manteniendo la confidencialidad, ¿Cómo la voy a mantener? Realmente, ¿qué me está autorizando el paciente y cómo voy a mantener esa confidencialidad? ¿Y quién más tiene acceso a esos datos aparte de nosotros como investigadores? Sigue, Gis. Y hablábamos de problemas éticos. Este es el horizonte que se han planteado algunas comisiones bioéticas de los problemas éticos que se nos presentan y que se nos van a seguir presentando. Y que por esa razón, como les decía, no podemos chequearnos en autonomía, beneficencia y justicia, sino que hay muchos principios y muchos valores involucrados en la investigación clínica que deben ser abordados como problemas éticos en un ejercicio de reflexión y de argumentación para tratar nuevamente de resolverlos. Sigue, dice.
Y me gusta terminar con este librito que me gusta mucho. Este librito lo encuentran en la Librería Nacional. Las leyes de la medicina es un librito de un autor, se llama Siddhartha Mukherjee. Él es neurocirujano y dice, es fácil tomar decisiones perfectas con perfecta información. La medicina, en cambio, te obliga a tomar decisiones perfectas con información imperfecta. Nosotros nos movemos siempre en la incertidumbre. Por eso es tan importante que aseguremos que esta razón, riesgo-beneficio, siempre sea favorable para los pacientes. Sigue, Giselle. El doctor Mukherjee dice en su libro, mi educación médica me había enseñado un montón de datos, pero poco sobre los espacios que hay entre esos datos. Nos basamos a veces en hechos, en solo hechos, pero ¿dónde están los valores que acompañan esos hechos? Aprendí que ante una enfermedad pulmonar severa deberíamos prescribir oxigenoterapia domiciliaria, pero no qué hacer ante un paciente que, avergonzado por no tener hogar, me da una dirección equivocada. En investigación debemos cuestionarnos muchas veces por qué no asiste el paciente a la cita, qué dificultad tuvo. No quedarnos en que fue una desviación y una desviación más, una desviación menos, lo informamos al comité de ética y ya. A nosotros nos miden con números, pero nosotros como investigadores, nuestra responsabilidad no son los números, nuestra responsabilidad es el beneficio del paciente. Entonces, ¿por qué cuestionémonos siempre quién es ese paciente, qué necesita, qué es importante para ese paciente antes de mirar los números? La profusión de datos esconde un problema mucho más profundo e importante. Es esa necesidad de reconciliación entre el conocimiento, los hechos que son ciertos, fijos, quizás perfectos y concretos, y la sabiduría clínica, que es incierta, fluida, imperfecta y abstracta. Eso nos deja el doctor Siddhartha. Sigue, Giselle. Sigue, Giselle. Y por último, me devuelvo a la bioética. No permitamos que esta hipertecnificación nos lleve a una deshumanización. Decía el doctor Potter, uno de los padres de la bioética, en su libro Los puentes, el puente del futuro se llama. Este puente del futuro está vigente. Recordemos construir puentes entre los conocimientos biológicos y el conocimiento del sistema de valores. Puentes entre los datos y esos espacios que debemos llenar, los espacios que existen entre esos datos. Y con esto termino. No sé si tenemos preguntas. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas. Recordamos a los asistentes que nos acompañan a través del canal de YouTube, que en estos momentos hay 92 conectados, que pueden dejar las preguntas que consideren. Por lo pronto, vamos a seguir con la ponencia de Buenas Prácticas Clínicas y Regulación Nacional a cargo de la enfermera Osmida Maya. Hola, buenos días. Bien, buenos días a todos. Una vez hemos entendido qué es la investigación clínica y la doctora Aguilera nos ha explicado todos estos escándalos por los que ha atravesado la investigación en seres humanos, es hora de que empecemos ya a adentrarnos en el concepto de las buenas prácticas clínicas. Entonces, las buenas prácticas clínicas o la buena práctica clínica definida por la guía tripartita de la Conferencia Internacional de
por la Conferencia Internacional es una norma internacional de calidad ética y científica aplicable al diseño, realización, registro y comunicación de los ensayos clínicos en los que participan los seres humanos. Y el cumplimiento de esta norma, que en realidad consta, dependiendo de si es la elaborada por la OMS o la elaborada por la ICH, constará de 14 o 13 principios, lo que va a buscar es garantizar que la protección de la seguridad, el bienestar y los derechos del participante se cumplan y que aparte se asegure que la calidad de los datos sea alta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las buenas prácticas clínicas? El objetivo de las buenas prácticas clínicas es la protección de los participantes en las investigaciones y la calidad de los datos que se obtienen, de tal manera que el cumplimiento garantice que los estudios con seres humanos satisfagan los estándares internacionales de ética en la investigación y, por supuesto, de la credibilidad de todos esos datos que se obtienen con la investigación en seres humanos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo surgen las buenas prácticas clínicas? Las buenas prácticas clínicas surgen como un proceso de estandarización internacional en lo que se buscaba era que se regulara todos estos estudios que se realizaban con la industria farmacéutica de tal forma que la necesidad de fortalecer las normas éticas de realización de estudios en seres humanos tuviera unos principios a los cuales todos los países que desarrollaran ensayos clínicos en cualquiera de sus fases se adherieran a ella y de tal forma que el cumplimiento asegurara lo que les mencionaba de principio, el bienestar, la seguridad y el derecho de los participantes y, por supuesto, que los datos fueran confiables. El objetivo de estos lineamientos para las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización, pues fue en su momento otorgar un estándar unificado para la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, de tal forma que se facilitara una aceptación mutua de los datos clínicos por parte de las autoridades regulatorias en estas jurisdicciones. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué habla de buenas prácticas clínicas y solo se refiere a estos grandes países? Porque en su momento los ensayos clínicos solo eran desarrollados por estos grandes países y en América Latina solamente nos quedábamos con el desarrollo de estudios de fase 4 o pues de promoción de medicamentos que ya estaban en el mercado. Entonces, como lo mencionaba, pues hace muchos años solamente los ensayos clínicos de fase 1, preclínico y hasta la fase 3 se desarrollaban en países como la Unión Europea o Estados Unidos, que son grandes países desarrollados, pero como se empezaron a implementar en América Latina ensayos clínicos de fase 1 hacia fase 3, la OMS debió intervenir en el sentido en que debió empezar a establecer normas que rigieran la investigación con seres humanos. Por ello, en 1995, la OMS publica 14 principios de las buenas prácticas clínicas y luego, en 1996, la Conferencia Internacional de Armonización de los Requerimientos Técnicos para el Registro de Medicamentos de Uso en Humanos hace nuevamente una publicación de principios de buenas prácticas clínicas, pero esta vez solo deja 13. No quiere decir que alguno de los principios establecidos por la OMS desaparezcan. Lo que hace la Conferencia Internacional de Armonización es que los principios 5 y 6 establecidos por la OMS los convierte en un solo principio, que va a ser el principio sexto en el documento de la Conferencia Internacional de Armonización. Siguiente, por favor. Ahora, aunque ambas, tanto la OMS como la Conferencia Internacional de Armonización, crearon unos principios que lo que buscan es normalizar o crear reglas para el desarrollo de investigación en seres humanos, los objetivos de ambas son distintos. ¿Por qué? Porque los objetivos que tiene la OMS con la creación de sus 14 principios, lo que va a hacer o lo que va a buscar es que las guías de buenas prácticas clínicas se conviertan en una referencia para los países que no cuentan con regulación en esta, por lo que decía, porque en algún momento América Latina no desarrolla este tipo de estudios, o para que sean un estándar complementario a las normas que los países desarrollados ya tenían para desarrollar investigaciones, de tal forma que se rija la investigación en seres humanos
independientemente de si esta investigación está encaminada o patrocinada por la industria farmacéutica. Y el objetivo de la conferencia internacional de los 13 principios de la Conferencia Internacional de Armonización es mejorar la calidad y eficiencia del proceso de desarrollo y registro de productos farmacéuticos, facilitando la aceptación de los aspectos científicos y procedimientos tanto por parte de las compañías farmacéuticas como de sus agencias reguladoras, en el caso de los Estados Unidos de la FDA, la Unión Europea de la EMA, y entonces, pues ahí vemos la diferencia. La OMS busca con sus 14 principios regular toda la investigación con seres humanos, independientemente de si el fin es sacar un medicamento o no al mercado. De armonización, lo que buscaba era dar los lineamientos para que la producción en medicamentos se rigiera y se pudieran tener pues información válida. Siguiente, por favor. Ahora, les he mencionado que existen 14 principios del lado de la OMS y que existen 13 principios del lado de la Conferencia Internacional de Armonización. Pero como en este curso estamos hablando de investigación clínica en seres humanos y más que todo estamos encaminados a investigar o hablar de ensayos clínicos de la industria farmacéutica, por ello vamos a hablar y abordar cada uno de los 13 principios creados por la Conferencia Internacional de Armonización, que si recuerdan no excluye ninguno de los principios de la OMS, pero que va más directamente encaminado a que la producción farmacéutica se haga de acuerdo a unas buenas bases. Entonces, primero, el estudio debe ser realizado de acuerdo con los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki. Segundo, y esto lo mencionaba la doctora Aguilera en su intervención, es que antes de que se inicie un estudio clínico, se debe sopesar siempre si los beneficios que se van a obtener están por encima de los riesgos que le vamos a causar al participante. Y siempre que se inicie un ensayo clínico, tanto el investigador como el comité de ética y los entes regulatorios que evalúan este estudio, pues para probar si realmente se va a llevar a cabo o no, deben tener esto en cuenta. Realmente el beneficio que va a obtener el participante supera todos los riesgos a los que lo voy a exponer. Si la respuesta es sí, entonces el estudio se puede hacer. Si los riesgos superan los beneficios, entonces el estudio no se podrá realizar. Tercero, los derechos, la seguridad y el bienestar de los individuos participantes en el estudio prevalecerán siempre por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Entonces, está bien, estamos en un periodo crítico de la historia que, bueno, en este momento se ha agudizado un poco porque ya han salido formas farmacéuticas como las vacunas o tratamientos para prevenir el COVID o para tratarlo, pero en su momento, digamos que el hecho de intentar buscar un medicamento que fuese la ayuda farmacéutica a este problema no podía superponerse a la seguridad de todos los pacientes que pudiesen haber ingresado en estos estudios. Y de hecho, en todos ellos se debía evaluar que por lo menos el segundo principio se cumpliera, que los riesgos no fueran superiores a los beneficios que esperarían los pacientes. Siguiente, por favor. Cuarto, el estudio clínico debe estar fundamentado en datos clínicos y no clínicos adecuados. Y allí nos vamos a la ponencia del doctor Macareno, cuando explicaba todas las fases por las que debe pasar un estudio antes de que empiece a probarse en los seres humanos. Entonces, si un estudio no ha superado toda la fase preclínica y se ha logrado demostrar que es seguro, por lo menos en la fase preclínica, no podrá pasar a la primera fase donde ya vamos a empezar a trabajar con seres humanos. 5. El estudio clínico debe estar detallado en un protocolo, y ahí vamos a saltarnos enseguida al sexto principio. El desarrollo del estudio debe seguir lo escrito en el protocolo que ha sido previamente aprobado por un comité de ética institucional o independiente. ¿A qué hace referencia? A que no podemos empezar ningún ensayo clínico o ningún estudio en seres humanos si antes no hemos declarado cuáles son las razones por las que vamos a hacer ese ensayo, ese estudio, qué se va a hacer en cada una de las visitas o en cada una de las veces en que el paciente va a venir a encontrarse con nosotros, y mucho menos se podrá hacer si no hemos dejado declarado cuáles son las posibles reacciones a las que el paciente o el participante se puede enfrentar una vez ingrese en el estudio. Entonces,
previo a cualquier inicio de estudio, se deberá presentar un protocolo que incluya toda esta información y que será evaluado entonces por el Comité de Ética, que viene a ser un organismo completado, que se conforma por personas de diferentes disciplinas, incluso por personas de la comunidad, que van a ser ellos finalmente quienes van a determinar si un protocolo cumple con todos los principios establecidos por las buenas prácticas clínicas y si se puede llevar a cabo o no. Séptimo, el cuidado médico de los participantes debe estar a cargo de un médico calificado o de un odontólogo según corresponda. De hecho, ahí tenemos que entender que siempre que se inicia un protocolo o cuando estamos en la fase de preparación para que un protocolo empiece en un centro de investigación o para que desde la academia se lleve a cabo un estudio con seres humanos, siempre debemos pensar quién es el investigador principal o quiénes van a ser los subinvestigadores de ese estudio. Y se elegirán dependiendo del estudio que queremos hacer. Así, por ejemplo, si vamos a estudiar pacientes o vamos a tener en el estudio pacientes con problemas cardíacos, no sería muy justo o ético elegir a un médico general para que conduzca como investigador principal este estudio. De hecho, deberíamos buscar en su defecto un médico internista o la mejor opción, un cardiólogo. Ahora bien, no quiere decir que un médico internista o un médico general no pudiese ser parte del estudio, de hecho sí pudiese serlo, pero siempre que tenga el respaldo de una persona que tenga todo el conocimiento y la experiencia para conducir el estudio. Siguiente, por favor. Octavo. Todo el personal que hace parte del estudio deberá tener la educación, el entrenamiento y la experiencia para realizar su función. De hecho, cada vez que se va a desarrollar un ensayo clínico o un nuevo protocolo en el centro de investigación o en los centros de investigación, por ejemplo, deberá enviarse toda la documentación relacionada con la información profesional y de experiencia que tenga esa persona ante el Comité de Ética, porque digamos que dependiendo del protocolo que se va a realizar, se escogerá la persona que haga parte de ese protocolo. Y una vez el Comité de Ética ha evaluado esa hoja de vida, ninguna persona podrá hacer ningún procedimiento en el protocolo si antes no está entrenada y delegada por el investigador principal para realizar esa función. Noveno, se debe obtener el consentimiento informado voluntario de cada sujeto antes de que empiece su participación en el estudio. Y lo decía la doctora Aguilera, el consentimiento informado es muy importante, pero no es lo primero, porque antes debemos revisar o recordar todos estos principios de los que ya hemos hablado. Lo primero es sopesar los riesgos de los beneficios. Y claro, el consentimiento informado también es importante porque no podremos ingresar a un estudio a un participante que realmente no sabe a qué va a ingresar o cuáles van a ser las actividades o a qué debe hacerse responsable una vez ingresa a un ensayo clínico. Entonces, toda persona que ingresa a un ensayo clínico antes deberá haber firmado un consentimiento informado voluntario, es decir, una vez el investigador le explica al paciente todo lo que implica ser parte del estudio en cuanto a riesgos y beneficios y el paciente está enterado de todo a lo que se adhiere, es él quien realmente va a decidir si quiere o no participar en el estudio y por eso es voluntario. Y este se debe hacer antes de que el paciente pues inicie la participación en el estudio. De hecho, el investigador incluso no podrá evaluar criterios de inclusión y exclusión si el participante antes no ha hecho firma de ese consentimiento informado. Y también es importante mencionar que cuando un participante firma un consentimiento informado, está bien, tiene unos deberes que cumplir, tiene unos derechos también, pero el consentimiento informado no lo ata a ser parte durante todo el seguimiento del estudio. Él está en su derecho de en cualquier momento decir, hasta aquí voy, e incluso nos puede proporcionar o no una razón por la cual retira su consentimiento. Y esto no va a causar ningún daño al paciente. Por ejemplo, que el estudio haya sido llevado a cabo por su cardiólogo. Eso no quiere decir que como el paciente se retira del estudio, el cardiólogo entonces las siguientes consultas o los seguimientos va a ser diferente con el paciente porque era de mi estudio y ahora se salió. Eso no debe tener ninguna implicación para el sujeto de estudio. Décimo,
Toda información del estudio se debe obtener, administrar y almacenar de forma que permita su reporte, interpretación y verificación en forma precisa. Toda la información de los ensayos clínicos debe estar bajo custodia en los centros de investigaciones y se debe asegurar que esta información o que a esta información solo acceda las personas que están realmente autorizadas para hacerlo. Ningún tercero no autorizado, no delegado, no evaluado por el Comité de Ética podrá meter mano en la información de los estudios, llámese protocolos, consentimientos, files o carpeta de los sujetos de estudio. Y pues deberá estar disponible para todas las personas que hagan parte de ello. Eso sí, teniendo en cuenta todas las normas que hay acerca del manejo de datos, la utilización de la historia clínica, que de esto pues hablará más adelante otra persona. Siguiente. 11º, se debe proteger la confidencialidad de la información que permita la identificación de los sujetos participantes. Y esto es muy importante saberlo. Cuando un participante ingresa a un ensayo clínico, inmediatamente su identidad o la forma en que el patrocinador lo ve cambia. ¿Por qué? Porque a cada uno de los participantes se les va a asignar una numeración. Y de hecho, si en algún momento el patrocinador desea saber información de este sujeto y, no sé, aparece un evento adverso serio, no podremos enviar información al patrocinador que contenga información que pudiese revelar quién es el sujeto de estudio, por lo que iniciales del sujeto, fechas completas de nacimiento no deberán ser entregadas y, por supuesto, más detalles no podrán enviarse al patrocinador. Entonces, 12º, se debe aplicar las buenas prácticas de manufactura y de esto pues no me voy a detener porque es un tema del curso. 13º, se deberá implementar sistemas de aseguramiento de la calidad para cada aspecto del estudio. Entonces, no solamente es, digamos, las visitas de los sujetos, sino también toda la información que se recopila en cada visita. Y esto hace referencia a que cada documento que se genere a partir de las visitas o a partir de el consentimiento de los sujetos deba ser guardado o custodiado de forma correcta. Siguiente. Listo. Esos entonces son los 13 principios elaborados por la Conferencia Internacional de Armonización que surgen a partir de lo que se quiere implementar con el tema de las buenas prácticas clínicas para tratar de regular los ensayos clínicos de los estudios con seres humanos. Ahora vamos a conocer un poco de la regulación que existe en Colombia en relación a los estudios con seres humanos y a las buenas prácticas clínicas, que se basa principalmente en 2 regulaciones. La resolución 8430 del 4 de octubre del 93, que es por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Esta cuenta con varios artículos, pero nos vamos a detener solo en unos puntuales y pues voy a hacer un comentario al respecto dependiendo de lo que se vive actualmente en el desarrollo de los ensayos clínicos. Entonces, el artículo 2 dice que las instituciones que vayan a realizar investigaciones en humanos deberán tener un comité de ética en investigación encargado de resolver todos los asuntos relacionados con el tema. Entonces, acuérdense que les mencionaba que siempre antes de iniciar un protocolo en investigación o un estudio con seres humanos, toda esta información debe pasar al comité de ética, que es un grupo de personas multidisciplinarias que es quien realmente se va a encargar de determinar si el protocolo es ético, si se cumple con toda la información clínica, preclínica y la justificación para realizarlo. Y finalmente son ellos quienes deciden si el ensayo se puede llevar a cabo en el centro de investigación. Artículo 5. En todas las investigaciones en las que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el respeto a su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. Y con eso nos vamos a el segundo principio de la Conferencia Internacional de Armonización. Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se deberá proteger la privacidad del individuo, del sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y si éste lo autoriza. Y ahí nos vamos de nuevo a que siempre que ingrese una persona a un ensayo clínico, el patrocinador no podrá identificarlo con su nombre, así como lo hacemos los participantes del centro, sino que tendrá una numeración asignada o una codificación
y esa será la forma de identificarlo ante el patrocinador. Otra cosa importante, cada vez que a un sujeto le aparece algo nuevo en relación a una enfermedad, un hallazgo médico, solo si él autoriza, esta información podrá ser conocida por el patrocinador, o si él realmente considera darnos toda la información, nosotros pues podremos dar también toda la información al patrocinador. Recuerden que el paciente también como persona tiene la autonomía de decidir qué cosas podemos o no saber de él. Siguiente. Ahora, esta resolución en su artículo 11 habla de una clasificación que se hace acerca de las investigaciones clínicas dependiendo del riesgo que tienen. Entonces, como la definición es larga y de hecho no debería dar lugar a interpretaciones, lo vamos a leer textualmente. Entonces, existen 3 categorías o 3 clasificaciones que hace esta regulación en su artículo 11, que es la investigación sin riesgo, la investigación con riesgo mínimo y la investigación con riesgo mayor que el mínimo. Entonces, la investigación sin riesgo son todos estos estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se va a realizar ninguna intervención ni ninguna modificación de la conducta del sujeto a nivel de sus variables biológicas, fisiológicas o psicológicas o sociales. Entre estos estudios podemos destacar la revisión de historias clínicas, las entrevistas, los cuestionarios y otros en los que, ojo, no se puede identificar ni tratar aspectos sensitivos de la conducta del sujeto. Siguiente. Investigación con riesgo mínimo. Estos son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en exámenes físicos o psicológicos, de diagnósticos o tratamientos rutinarios, entre los que se pueden considerar pesar al sujeto, realizarle un electrocardiograma, realizar pruebas de agudeza auditiva, termografías, entre otros. También está la recolección de sangre o la recolección de un pedazo del cabello del participante sin que eso cause algún daño en el sujeto, es decir, que no le vaya a dejar el pedazo o sea, que se note que se tomó un pedazo de su cabello. Y también se puede hacer la toma de sangre, como le decía, con un volumen máximo de 450 mililitros, a excepción de si es una mujer embarazada. También se pueden hacer en este tipo de estudios ejercicios moderados involuntarios y pruebas psicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, o investigación con medicamentos que ya estén aprobados, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean el tipo de estudios que aparecen en el artículo 55 de esta resolución siguiente, que lo que dice es que no sean ensayos en los que se haga aleatorización o asignación de una dosis diferente a otra en el participante, porque ahí ya empezaríamos a hablar de otro tipo de estudios o del siguiente riesgo de los estudios clínicos. Siguiente, por favor. ¿Qué vienen a ser las investigaciones con riesgo mayor que el mínimo? Y estas son las investigaciones que generalmente hacemos en los centros de investigación. Son aquellas en las que las probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran estudios radiológicos y con microondas, estudios con medicamentos y modalidades que se definen en estos títulos de la resolución, y ensayos con nuevos dispositivos o procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% en los neonatos, amniocentesis y otras técnicas invasoras o procedimientos mayores, o estudios en los que se empleen métodos aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos y en aquellos en los que haya control con placebo, entre otros. Tenemos también la resolución 2378 del 27 de junio del 2008, que es por la cual se adoptan las buenas prácticas clínicas que conducen en las instituciones que conducen investigación con seres humanos. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Hay unos artículos específicos que voy a tocar y otros que no, porque
ya hacen parte de otra ponencia. Entonces, en el primer artículo indica, y miren que hace referencia al primer artículo de la resolución anterior, y es que indica que las instituciones que conducen investigaciones con seres humanos pues deberán adoptar oficialmente y con carácter obligatorio las buenas prácticas clínicas. Siempre que un nuevo centro abra las puertas a realizar ensayos clínicos con seres humanos, deberá certificarse ante el INVIMA. Y esta certificación pues tendrá una duración de 5 años. Una vez cumplidos, pues deberán renovar periódicamente esta certificación. Ahora, la implementación de las buenas prácticas clínicas y su estricto cumplimiento estará bajo responsabilidad del centro de investigación o del instituto que hace las investigaciones o quien haga sus veces. Artículo 3, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, deberá verificar que las instituciones que conducen ensayos clínicos con seres humanos y con medicamentos cumplan con las buenas prácticas clínicas que se adoptan a través de esta resolución, y para ello pues deberán expedirle un certificado, que es lo que les mencioné. Si la institución va a empezar a hacer ensayos clínicos con seres humanos, debe primero certificarse ante INVIMA. Siguiente. Artículo 4. Todo proyecto de investigación con seres humanos deberá estar registrado ante el INVIMA y ningún proyecto, es decir, ningún protocolo de investigación en seres humanos podrá iniciar si antes no está aprobado por el INVIMA. Y a su vez, el INVIMA tiene la capacidad de interrumpir cualquier ensayo clínico siempre que alguna de las siguientes se esté violando o no se esté realizando de acuerdo a lo que se ha planteado de principio. Uno es, pues, la alteración de las condiciones de autorización, es decir, por ejemplo, INVIMA aprueba que a un paciente en un ensayo clínico se le administre 500 miligramos de X medicamento versus placebo, y resulta que una vez que inicia el estudio ya la dosis no es 500 miligramos, sino 1000 miligramos. Entonces se hizo el cambio sin antes notificar al INVIMA. Entonces, si el INVIMA, que nos está constantemente vigilando, se da cuenta de que ha habido un cambio en el protocolo sin que ellos hayan sido informados, tienen la potestad de parar el estudio. Incumplimiento de las buenas prácticas clínicas, protección a los seres humanos sujetos de ensayo clínico, es decir, si no se están protegiendo al ser humano que hace parte del ensayo clínico, INVIMA también puede parar el estudio y podrá intervenir también siempre en defensa de la salud pública. Siguiente. Artículo 7. Las instituciones investigadoras deberán contar con un comité de ética institucional, y ya lo he repetido varias veces, entonces ya debemos imaginarnos por qué un comité de ética, porque sin ellos pues no habrá quien evalúe si realmente el protocolo puede o no conducirse en el centro de investigación, porque deba cumplir toda la regulación a nivel científica y en términos éticos. Y artículo 10, las instituciones que conduzcan investigación clínica con medicamentos en seres humanos tendrán un plazo de 2 años para obtener la certificación de las buenas prácticas clínicas expedida por el INVIMA. Siguiente. Listo. Algo importante que se me olvidó mencionar es la resolución 730 de mayo del 2020, no lo tengo acá, según la cual, pues que aparece en pandemia, y según la cual, teniendo en cuenta toda la situación que está atravesando el mundo en relación al COVID y a la búsqueda rápida de una forma farmacéutica que nos ayudara a solucionar o a mitigar la enfermedad, se crea esta resolución con el fin de que si un centro o un lugar quiere empezar a conducir ensayos clínicos y por la premura de buscar que se haga, lo que podía hacer, en resumen, era acogerse, o que otro centro más grande con experiencia y con certificación en INVIMA lo apadrinara para que éste pudiese realizar el ensayo clínico sin inconvenientes. Gracias a la enfermera Osmin por la ponencia. Ahora vamos antes de realizar el receso, a irnos a unas preguntas que están en el chat. Angie Castro pregunta con respecto a la ponencia de la doctora Silvia. ¿Es obligación en Colombia el uso de los testigos?
En Colombia, tenemos que guiarnos por las regulaciones y las resoluciones que nos rigen. Y para eso tenemos nosotros la 8430. La resolución 8430 establece que para que un consentimiento sea válido debe tener la firma de 2 testigos, que además se establezca la relación del testigo con el paciente y piden que se documente la dirección de estos testigos. Entonces, aunque de pronto otras regulaciones internacionales no lo exijan, o hay unas regulaciones internacionales que exijan uno, cuando hablamos de consentimiento informado como tal, para que sea válido, la resolución 8430 dice que debe tener la firma de 2 testigos. Y por eso es que nosotros nos debemos regir. Hay otra pregunta que plantea Sandra Espitia Nieto. ¿Existe un tiempo determinado para la custodia de los documentos relacionados con la investigación? El tiempo determinado para la custodia de los documentos de investigación es el mismo tiempo regulado por todas las normas nacionales de custodia de documentos médicos legales en atención de un paciente. Pueden haber, dependiendo de cada patrocinador o cada proyecto, la posibilidad de que ese tiempo de custodia sea mayor al que la legislación colombiana lo permite, que son 15 años. Pero eso ya sería un acuerdo entre las partes. Le agradecemos entonces a las personas que se encuentran conectadas actualmente con nosotros, que son más de 90 personas, a las personas que se encuentran en el auditorio. Los invitamos a un receso. El receso será aproximadamente 20 minutos y hay que estar nuevamente aquí a las 10:10. Muchas gracias. Sí, eso creo. Ya, esto está...
Bueno, nuevamente bienvenidos. Les agradecemos una vez más su presencia en este lugar. De igual forma, a las personas que también nos acompañan vía YouTube. Y vamos a seguir con la ponencia a cargo de la doctora Lila Bisbal. Ella es médico, especialista en pediatría y también candidata a magíster en epidemiología y salud pública. Continuamos con la ponencia de responsabilidades del investigador. Bueno, muy buenos días a todos por su presencia tanto aquí en el auditorio como por el canal institucional. Me correspondió el tema de investigador, funciones y responsabilidades. Y antes de comenzar, quiero también comentar que hay muchos aspectos que probablemente repetimos de manera iterativa en cada una de las charlas que nosotros decimos, pero más que repetirlos, es verlos desde la arista de cada uno de nosotros dentro de la función o el rol que asumimos dentro de un grupo de investigación. Entonces, primero declaro que no tengo ningún potencial conflicto de intereses al revisar este tema, pese a ser investigadora. Creo que más allá es el aporte que de mi experiencia muy pequeña lo puedo hacer para esta actividad. Solo dos conceptos que quiero que iniciemos y con los que quiero que al final terminemos. El primero, solo se puede confiar en una investigación clínica si se lleva a cabo de acuerdo a los principios y normas a los que hacemos referencia colectivamente como buenas prácticas clínicas. Ese es un concepto importante y creo que ha sido muy claro, digamos, en las diferentes ponencias. Y segundo, que la buena práctica clínica es una norma para el diseño, para la realización, para el rendimiento, para seguir, para auditar, para monitorizar, para analizar y notificar todos los ensayos clínicos en los cuales nosotros intervenimos. Y que lo que hace es que garantiza que esos resultados sean creíbles, puedan ser comunicados de manera confiable y más allá de eso, preserva y garantiza al sujeto del ensayo, que es nuestro bien más preciado. Siempre recordar, y como digamos, en mi tema es muy claro sobre investigador principal, y lo señalamos acá muy bien, que hace parte del centro de investigación, también es importante tener claro que si bien es el líder, no es el amo de un centro de investigación, hace parte de o lidera a un equipo, pero en realidad es coequipero de su grupo. Es muy importante que eso tenga claro, que sepamos como líderes de ese equipo, como jefes, por decirlo así, pero no somos jefes, y eso es muy importante que lo tengamos claro, que tengamos claro sacar lo mejor de cada una de las personas que hacen parte de ese grupo de investigación, del bacteriólogo, del coordinador, del subinvestigador, del químico, etcétera. Eso es supremamente importante. Y que además tengamos claro que nuestro rol es de mucha responsabilidad, así algunas de nuestras funciones puedan ser asumidas por algunos de nuestros coequiperos. Además de eso, como investigadores principales, tenemos una directa responsabilidad y una directa comunicación y así debe ser con las diferentes instancias con las cuales ese centro de investigación está relacionado. Una pues viene siendo el comité de ética, la otra viene siendo con el patrocinador, en el caso, digamos, que sean estudios o ensayos farmacológicos, generalmente la relación directa se hace con los monitores de esas casas farmacéuticas y tenemos o podemos en algún momento dado tener comunicaciones directas, ya sea con reguladores nacionales o internacionales, dentro de los cuales pues el INVIMA juega un papel muy importante. ¿Por qué las buenas prácticas son importantes y la importancia dentro de esto para el investigador? Pues primero hay una argumentación científica. La buena práctica busca y tiene todas las herramientas para evitar que existan errores y que si estos errores existen puedan llegar a ser subsanables. Entonces,
la necesidad de evitar errores y equivocarnos en el desarrollo de los protocolos, sobre todo en aquellos ensayos en los cuales involucra medicaciones o involucra el placebo con un medicamento o involucra la comparación de dos medicamentos. Entonces, esa es una argumentación científica. Hay una argumentación ética, pues que pasa porque dentro de todo esto, lo más importante es garantizarle la seguridad y el respeto al participante. Y nos referimos al paciente, nos referimos a esa persona que ha confiado en nosotros, que ha creído en nosotros y que cree que estamos haciendo lo mejor posible para que su paso por este estudio sea de la mejor manera. Y obviamente también la justificación ética pasa por la necesidad de que ese estándar que nosotros estamos teniendo nos garantice que esos resultados puedan ser creíbles y que puedan ser o publicables en el caso de que sea, digamos, algún tipo de publicación, o en el mejor de los casos que pueda aplicar para el uso de un nuevo medicamento o una nueva utilización de un medicamento ya conocido para otra función diferente. Entonces, miren la importancia que tiene todo el engranaje y pues, obviamente como investigador, repito, que es la función que hoy tengo para explicarles, pero que todos debemos participar. Y pues obviamente la justificación económica o el reconocimiento que implica que si yo garantizo todos estos pasos, ese medicamento pueda o ser entregado para uso como pasado, digamos, con todos estos medicamentos que se han iniciado su uso de una manera de emergencia, o en el caso, digamos, de aquellos medicamentos que se comprueban a través, digamos, de estudios científicos, de estudios bien desarrollados, que puedan ser utilizados y avalados por las entidades regulatorias. Entonces, la responsabilidad no es cualquier cosa. En todo caso, los principios de buenas prácticas, argumentando estos tres elementos, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con derechos, el bienestar de los participantes y la validez y la calidad de los datos de la investigación. ¿Quiénes hacen parte de una investigación? Pues todas las personas que participamos en investigación debemos saber buenas prácticas clínicas. Eso está más que claro. Y no nos referimos solamente a los que hacemos industria farmacéutica, nos referimos a todos, nos referimos a ese estudiante que por primera vez en la vida va a tener una relación con una historia clínica ya vista no como un estudiante que está haciendo una ronda médica, sino como un estudiante que está tomando unos datos para poderlos revisar, para poderlos pasar a una tabla y para poder de ahí sacar unas conclusiones o hacer una discusión con base científica o con base en unos resultados que pueden en un momento dado comparar con bibliografía o con literatura nacional o científica moderna. Entonces, de ese tamaño es el conocimiento y la importancia que tienen las buenas prácticas clínicas. Dentro de la relevancia hay tres elementos importantes. El primero es el promotor, que puede ser una persona, que puede ser una institución, que puede ser una universidad, que puede ser una compañía, que puede ser una institución farmacéutica que quiere promocionar o que quiere dar para estudiar, que nosotros, digamos, podamos estudiar una molécula y pues ese le podríamos llamar patrocinador. Ese es el primero, que tiene que tener claro cómo funciona o qué son las buenas prácticas. El segundo, pues ese es el líder de ese equipo, que sería el investigador principal, que sería aquella persona responsable en la realización del ensayo clínico en un centro específico. Miren que dice responsable de la realización. Esa persona investigadora es la que se puede considerar hoy como el presente de la investigación. El tercer elemento que también es importante y que en la cadena va tan pegado del segundo es el subinvestigador, que viene siendo cualquier miembro de ese equipo que se designa y se supervisa por ese investigador principal para que pueda efectuar dentro de la delegación progresiva de las funciones, actividades o funciones, valga la redundancia, para tomar decisiones dentro del mismo ensayo. Esta podríamos aplicar a cualquier
subinvestigador, un médico general, puede ser un becario, puede ser un residente, digamos, algún médico ya graduado que hace sus pininos en investigación y que tiene las herramientas desde el método científico pues para poder acompañarnos. Esta persona la podríamos denominar como el investigador junior y en realidad no es más sino el futuro de la investigación. Creo que la jefe Smith habló muy bien y los doctores que me precedieron también hablaron muy bien de todo lo que es normativas. Pero siempre recordar que cuando nosotros nos exponemos ante la posibilidad de una investigación y teniendo presente la importancia que tiene el sujeto de derecho o el sujeto como parte del estudio y como pieza angular del estudio, siempre tenemos que tener claro los riesgos de la investigación, definiendo si no hay riesgos, definiendo si hay riesgos mínimos o si hay un riesgo mayor. Esto siempre se relaciona con el tipo de investigación, se relaciona con el alcance de la investigación, se relaciona con el objetivo de la investigación y siempre tenemos que tenerlo claro y justificar el por qué definimos que es de cualquiera de estos tres riesgos. Recordar siempre, pues digamos, las dos normativas que regulan toda esto de los riesgos y la primera pues es la 8430 al 93, donde se establece lo que es el Comité de Ética en Investigación, digamos que es donde se centra y donde se estandariza todo esto de los tipos de riesgo. Y la segunda normativa es la 2378, donde pues se estandariza todo lo que son las buenas prácticas clínicas. Tener claro siempre esos dos aspectos. Bueno, les decía, digamos que el equipo, el investigador, más que el dueño, amo, es un coequipero, es un líder que saca y que debe sacar lo mejor de su equipo, delegar lo mejor que le encuentre a cada uno de sus miembros para poder sacar el estudio adelante, buscando siempre el beneficio del estudio en sí mismo, que si lo miramos a mediano plazo y a largo plazo es el beneficio del paciente. Porque un estudio que funciona bien, un estudio que anda bien, un estudio que los errores se minimizan, el que se beneficia, obviamente, pues además de todo, es nuestro paciente. Tener claro, digamos, que el investigador siempre asume toda la responsabilidad de la conducción. O sea, la decisión mía como investigador de delegar el consentimiento informado, de delegar alguna actividad que haga parte, digamos, del log de delegaciones dadas a mí como investigador, implican que yo tengo que supervisar y que garantizar que eso que yo estoy delegando como investigador en realidad se está cumpliendo y se está cumpliendo como lo dice nuestro protocolo. Siempre garantizando todos los principios de ética como son y las buenas prácticas clínicas. Entonces, pues este equipo de investigación en términos generales, para que lo tengamos claro, consta de un investigador que se acompaña de su subinvestigador, de un coordinador de estudios clínicos, de un químico y de un bacteriólogo. Esto generalmente cada investigador y cada una de estas personas o cada uno de estos nombres cuenta con una persona que lo suple, que lo debe suplir. ¿Por qué? Porque hay que garantizar continuidad y seguridad para nuestro paciente. Es decir, el paciente nunca se puede quedar sin químico, el paciente nunca se puede quedar sin investigador, nunca se puede quedar sin microbiólogo. Y sí, la persona que se encarga de que eso ocurra y debe garantizar que eso ocurra, en términos generales, viene siendo el investigador principal. Es a quien le llaman a pedir cuentas. Bueno, ¿cómo se hace el investigador? Es una pregunta que, digamos, todos los días nos hacemos y más allá de responder, pues, algunas se quedarán como preguntas y otros serán comentarios, digamos, sueltos para que se lo lleven en la mañana de hoy. El primero, ¿hay vocación o hay motivación?
¿somos personas diferentes o los investigadores son personas diferentes? Son dos preguntas que más allá de responderlas como sí o no, está en ver y en analizar que nosotros, digamos, los que trabajamos o que hacemos una labor docente asistencial, tenemos implícito el pensamiento o el método científico, y eso incluye la investigación. Entonces, más allá de considerar como personas distintas o diferentes, es considerar y entender la investigación como el cierre de todo un método científico. Entonces, la invitación, digamos, es a que evalúen y miren en la literatura mundial y ven las diferentes publicaciones, y la gran mayoría de las publicaciones a nivel del mundo, en revistas de primer nivel, son investigadores, pero más que investigadores, son profesores o son personas que laboran en instituciones académicas, hospitalarias, hospitales universitarios, digamos, que cuentan con todas las capacidades y con todas las posibilidades de poder llegar a cabo diferentes tipos de investigación. Entonces, digamos, no son personas, sería una respuesta que si lo damos, no son necesariamente personas diferentes. Importante, porque sé que hay estudiantes de pregrado, que la investigación formativa es el primer peldaño. Entenderlo no quiere decir que es diferente, no, es la esencia, el método científico es el mismo, porque el rigor científico es exactamente igual para cualquier tipo de investigación que nosotros hagamos. Tener claro que la investigación, y digamos es de las cosas que a nosotros, acá como hospital, lo digo, nos alegra mucho, es que hace parte de la política institucional. Y es otro de los beneficios que cualquier institución universitaria o con misión académica lo tiene, es poder contar con las posibilidades, con las herramientas y con estructuras que nos permitan a nivel de una institución poder desarrollar la investigación. Entonces, son beneficios y, digamos, y son invitaciones a todos a que continuemos en esta labor. Las necesidades o intereses superiores, siempre tener presente que pueden existir oportunidades o necesidades, y digamos, una de las oportunidades o necesidades para crecer también están en las necesidades del entorno. El COVID fue una necesidad para el medio y también fue una oportunidad para nosotros como institución crecer en todo lo que viene siendo investigación, pues dado que existía una necesidad mundial en poder desarrollar y en poder encontrar respuestas a una realidad que teníamos, como era la pandemia, y la necesidad de poder salvar la cantidad de vidas que se pudieran, la mayor cantidad de vidas que se pudieran a más corto plazo. En la investigación también el investigador va asumiendo roles. No el que es investigador principal va a ser siempre investigador principal. Probablemente ese investigador principal en otro momento va a ser un subinvestigador. O probablemente en ese ensayo que llega o en ese proyecto que nos viene de una casa, probablemente no clasifiquemos porque para ese estándar no clasificamos. Entonces es muy importante tener muy claro eso. Lo que sí es que tener claro que cuando somos definidos o somos clasificados como investigadores principales, nuestro rol en ese estudio muy puntual es de alta responsabilidad, como en todo, pero digamos, tener claro que esto es muy rotativo, que va a depender, como decía, creo que la jefe Smith lo comentó ahorita, con relación, digamos, a si hay un estudio de cardiología, pues obviamente el especialista más adecuado sería un cardiólogo o un internista en su defecto. Si es de pediatría, pues obviamente un pediatra, y así digamos, sería la coherencia en este aspecto. Entonces, digamos, ¿qué es investigación? Es crecimiento y es experiencia. Es el primer día no saber muchos conceptos, el segundo día tenerlos claros y el tercer día no podernos equivocar ante un concepto. Muy importante eso, todos los días aprendemos, todos los días hay normas nuevas, todos los días hay reglamentaciones nuevas, ¿ya? Y hay que entenderlas, hay que tenerlas claras. Y parte también de la inteligencia de los investigadores es tener un equipo que también lo ayude en todo este conocimiento.
Hay personas que saben, entienden y conocen sobre reglamentaciones nuevas, entonces hay que ser suficientemente humildes como investigadores para poder aprender de todos aquellos de nuestro equipo. Y reconocer, como se reconoce, considero yo en nuestra institución, la investigación clínica como una fortaleza institucional, como un crecimiento profesional y como un aporte a la ciencia. Y por último, el investigador tiene por encima de todo, más allá de cualquier interés que se pueda tener, el respeto al sujeto. Recordar que incluso no incluir a un paciente en un estudio es tan ético como ofrecerle a un paciente un estudio porque se considera que hace parte o que tiene los criterios de inclusión. Pero probablemente sacar a un paciente o decir, usted no puede hacer parte de este estudio porque tiene criterios de exclusión, es tan ético y tan loable como aquel que se decide insistirle a incluirlo en un estudio porque cree que es una persona que se beneficiaría con la inclusión en un estudio. Entonces, es de tener eso muy presente. Ahora bien, con relación ya a las responsabilidades del investigador, que pues sí me permito leerlas porque son muy claras, digamos, y están en la 2378, pues estaría la protección de los participantes, estaría la exactitud científica, el consentimiento informado, la protección de la confidencialidad, llevar la investigación acorde al protocolo, asegurarse de cumplir con los requisitos del comité de ética y todos los acuerdos que se pacten durante la negociación que se tiene, digamos, con la casa farmacéutica, lo que se le pacte al paciente y lo que se pacta ante el comité de ética. Brindar el tratamiento y o la asistencia acordado, comunicar los resultados del estudio de acuerdo al convenio o a lo que se definió con ese ensayo clínico. ¿Cuáles son las responsabilidades del investigador respecto a las buenas prácticas clínicas? Pues primero, obtener el consentimiento informado de los pacientes, de los participantes en el estudio. Aquí resalto lo comentado por la jefe Smith y la doctora Silvia con relación a que sí, el consentimiento informado para iniciar una intervención es nuestra primera intervención, eso es claro. Pero es que hay que tener claro que para yo llegar a hacer ese consentimiento informado, yo tengo que tener claro y tengo que ser suficientemente responsable de estar segura que ese paciente al que yo le voy a ofrecer ese consentimiento informado y que yo voy a hablar con él, que estoy casi segura que lo voy a convencer, estoy segura que va a ser su mejor opción. Eso es supremamente importante. Segundo, la atención médica de los participantes del estudio. La comunicación directa, que lo comentábamos en la primera diapositiva, con el comité de ética y con el patrocinador, que generalmente la relación con el patrocinador la tenemos directamente con el monitor. La manipulación y la gestión de los productos en investigación en el centro, es decir, si hay medicamentos, si hay insumos, están bajo la responsabilidad del investigador, así esos sean delegados a diferentes miembros del grupo. El cumplimiento del protocolo del estudio, la cualificación, garantizar que esas personas que están con nosotros, que hacen parte del estudio, que van a intervenir o van a tener algún tipo de relación con un paciente, tengan claro que son buenas prácticas clínicas, cuenten con la cualificación necesaria y además de eso estén entrenados en lo que van a hacer. ¿Sí? Y nosotros no es solamente, no, sí, está entrenado, es saber si en realidad esa persona cuenta con una cualificación adecuada. Gestión de registros e informes, informes de seguridad, asegurar pues que los recursos se guarden de una manera adecuada, gestionar la finalización anticipada o suspensión de un estudio si esto pues lo amerita y hacer los informes o acompañar en todo lo que son los informes de progreso e informes finales que también son responsabilidad directa del investigador. Comentaba ahorita, y solamente creo que el doctor Hugo lo comentó muy bien, la importancia de que independiente de la investigación que nosotros estemos haciendo, formativa,
asociada a la academia, investigación de alto nivel. Toda la investigación tiene una pregunta, tiene una duda, tiene una hipótesis, es decir, maneja un método científico. Y eso es supremamente relevante que lo tengamos claro. La investigación no nace de la voy a hacer porque sí, no, la voy a hacer porque sí, pero ¿qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Cuál es el alcance de esa investigación? ¿Cuál es la coherencia que tiene esa investigación? ¿Qué busco con la investigación? A veces no hay que investigar lo que ya está investigado, que también es, digamos, otra de las invitaciones, sobre todo a los estudiantes, que busquemos temas nuevos, pensemos temas nuevos, comencemos a hablar, digamos, de la investigación formativa y de la investigación asociada a la academia en todo lo que es investigación que impacta la salud pública, investigación relacionada con todo lo que estamos viviendo, digamos, todo lo que altera o afecta todas las variables sociodemográficas. Entonces, comencemos también a pensar todos estos aspectos. Si ya hay datos certeros de una molécula, de un medicamento, de un manejo que ya está claramente establecido, que poco vamos a aportar, pues la invitación es a que comencemos a mirar otros temas, otras áreas que también puedan aportar a las instituciones, mirar nuestras áreas de influencia, nuestras áreas de alcance y ver cómo podemos impactar en esas sociedades, me refiero tanto desde la academia como desde cualquier nivel, pregrado o posgrado. Siempre tener en cuenta que el método científico es racional, el método científico analiza, es claro, es preciso, es verificable, es explicativo y obviamente es científico. Bueno, cuando miramos cuál es la cualificación del investigador principal, siempre hay que tener pendiente que pues, hay una titulación que así lo exige la norma, una formación y una experiencia. Entonces, tener siempre una hoja de vida con cargos actualizados vale la pena, pues si bien en los centros de investigación podemos contar con la información, en la Oficina de Gestión Humana es quien cuenta con toda esta información o la custodia de toda la información de cada uno de nosotros como investigadores o cada uno de nosotros como parte de un equipo de investigación. Entonces, pues todo lo que es la hoja de vida con los cargos, qué tipo de educación tenemos, qué tipo de posgrados, qué tipo de entrenamientos tenemos, pues esto va a ser muy relevante al momento de definir si podemos o no podemos clasificar como investigadores principales o subinvestigadores para un estudio determinado. La experiencia mínima de 2 años en investigación, que sea comprobado, que sea verificable. La experiencia profesional en el área en la cual nosotros nos desempeñamos de al menos 3 años, que estemos familiarizados con el producto a investigar, es decir, si la molécula el estudio es de reumatología y nosotros no estamos familiarizados, no tenemos suficiente cantidad de pacientes, nunca hemos tenido la experiencia en el área, ni contamos con una persona que nos apoye, un colaborador, un subinvestigador, pues probablemente la experiencia no va a ser la mejor en ese estudio. Por el contrario, manejamos pacientes con dengue, manejamos pacientes con COVID, manejamos pacientes con infecciones respiratorias y llega la evaluación de una molécula, un anticuerpo monoclonal para cualquier tipo de estos virus, sincitial o cualquiera de esos, pues obviamente sí contamos, tenemos la experiencia, tenemos el tiempo, tenemos los pacientes y tenemos la posibilidad de aportarle a ese paciente que podría beneficiarse y acompañarnos en este estudio. Entonces, esa parte de coherencia también es muy importante. Conocer y entender el protocolo, poseer y demostrar todas las capacidades específicas que exigen los entes reguladores. O sea, todas estas hojas de vida las verifica el INVIMA, las verifica el promotor primero, las verifica todos los entes reguladores. Debemos seguir y tener siempre vigente las buenas prácticas clínicas, ¿ya? Y asumir toda la responsabilidad del estudio. O sea, todo lo que yo delegue como investigador o que cualquiera de nosotros deleguemos como investigador
Sí, puede haber algún evento adverso, pero la responsabilidad, repito, es del investigador principal. Cuando miramos ya lo que es la competencia del investigador, hay unos aspectos o requisitos esenciales y hay una forma como esto se evalúa. Entonces, la formación para conducir un estudio, que es todo lo académico, pues se mira en la hoja de vida del investigador, que es lo que, digamos, repito, guardamos nosotros como centro y la tenemos como centro, como referente, pero que debe reposar siempre y debe garantizar la oficina de talento humano, de gestión humana, dependiendo de la institución donde estemos, debe garantizar que se cuente con toda la documentación al día. Familiarizarse con el uso apropiado del sujeto a la investigación, pues estar certificados capacitados con muchas cosas y conocer el manual del investigador. O sea, cómo funciona ese centro, cuáles son las funciones de ese investigador dentro de un determinado centro. Probablemente un centro trabaja un poquito diferente que el otro. Hay unas funciones estándares que en cualquier centro están, pero hay unas funciones o unos flujogramas que pueden variar entre un centro y otro dependiendo de la dinámica o dependiendo de las características de la institución. Conocer, tener clara la reglamentación Colombia, y ahí pues nos referimos básicamente a tener al día, y más allá que tener el certificado y tenerlo aprobado, es entender y conocer la importancia que tienen las buenas prácticas clínicas. Y pues siempre declarar los conflictos de intereses, y con eso siempre se debe, cada vez que uno firma un acuerdo de confidencialidad o firma el inicio de un estudio, siempre debe declarar cualquier tipo de conflicto de intereses que pueda tener. Siempre, miren que en planeación, en conducción y en la finalización del estudio, de las funciones, el investigador es el eje central. Entra y sale por ahí el estudio. Entra y sale por ahí todo lo que compete. Y en ese entrar y salir, pues estamos todos los miembros de ese equipo. Está el comité de ética externo, está el promotor con el monitor externo, y está cualquiera visita o solicitud que nos puedan hacer algunos externos, sobre todo los entes reguladores nacionales o internacionales. Bueno, nuevamente, pues ya con relación a la investigación, la estandarización del procedimiento, estar pendiente, el investigador debe estar pendiente de cualquier situación que ocurra de su personal, de que se cumpla todas las regulatorias, de que se adhiera al proyecto durante toda la conducción, de que se maneje la información de la mejor manera, de que se suban las solicitudes, de que se definan cualquier tipo de querying o cualquier tipo de inquietud o duda por parte, ya sea del paciente, ya sea del comité, ya sea del monitor o ya sea de los entes reguladores. Y estar muy pendiente y estar al frente de cualquier evento adverso del paciente. Ver si ocurrió o escuchar cuando alguno de nuestros compañeros nos comentan sobre un evento adverso o algún tipo de desviación. Incluir el hacer seguimiento de los pacientes, solicitar el consentimiento informado, manejar el producto o medicamento en el caso pues, de que sea un medicamento o un dispositivo, la toma y procedimiento de muestras y de especímenes en caso de que esto sea requerido, y la divulgación de los resultados de investigación. Es decir, probablemente ese investigador que está con alguna casa o con un promotor externo, probablemente no sea el directo responsable en la presentación de unos resultados, pero probablemente sí participa en una publicación que pueda hacerse sobre ese trabajo, pero sí tiene que estar muy al día con relación a que esos resultados que salen de nuestro centro sean los correctos, sean los creíbles y que toda la información es totalmente sustentable. Bueno, aquí solamente para mostrarles, digamos, la resolución, no me voy a detener aquí, simplemente mostrarles que todo lo que estamos diciendo, digamos, hace parte de la 2378 y que está claramente establecido y que simplemente son unas listas de chequeos que a nivel de los entes regulatorios se vigilan muy bien. Puedes pasar, son 3.
Bueno, ya con relación a este concepto, que también es importante que lo tengamos presente, porque somos investigadores principales, o tenemos el título de investigadores principales, pero estamos casi que de manera permanente vigilados por diferentes tipos de situaciones. O estamos monitorizados, o estamos auditados, o nos están inspeccionando. Esto, en términos generales, la monitorización es lo que vamos a tener de manera ordinaria. Las auditorías y las inspecciones pueden no ocurrir durante todo un ensayo. Pueden no ocurrir. O puede que por diferentes causas, como comentaba creo que la doctora Silvia con relación a un estudio que tuvimos, puede que en alguno de los estudios sea requerida una auditoría o sea requerida una inspección, porque necesariamente no porque se estén haciendo las cosas mal en un determinado sitio o porque se esté desviando o porque se esté pasando algún tipo de inconveniente, sino simplemente porque la situación en un determinado estudio así lo amerita. Entonces, no necesariamente, y es otro concepto que como investigadores tenemos que tener claro, porque nos auditen, nos monitoricen o nos analicen, estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que tener suficiente claridad y tenemos que tener suficientes pruebas y tenemos que tener todas las cosas en regla para que ante cualquier tipo o eventual situación, pues podamos responder a los entes regulatorios. Entonces, en el caso de la monitoría, pues no es más sino el acto de supervisar el progreso. Esto lo hacemos todos los días. Todos los días tenemos, dependiendo del número de estudios que tengamos, vamos a tener suficiente cantidad de monitorías. Probablemente entre más pacientes, pues los monitores van a estar viniendo más frecuentemente, pero no es más sino lo que podríamos llamar en la clínica una auditoría concurrente, es decir, una persona que va a estar al lado de nosotros todo el tiempo, que es de la casa promotora, que le interesa saber cómo está funcionando el estudio y que revisa todo lo que se ha desarrollado, todas las historias clínicas, que puede llegar a los diferentes sitios en los cuales el paciente va. Entonces, digamos, es una actividad o es una evaluación casi que rutinaria. Por su parte, la auditoría sí ya es un examen sistemático e independiente y lo hacen externos, es decir, no hace parte de la rutina normal de un estudio. No, digamos, necesariamente podemos no tener auditorías. Y generalmente las puede hacer el INVIMA, la puede hacer nuestro promotor de alguno de los estudios, e incluso nosotros también, alguien externo que no sea del centro, puede también hacer la solicitud con relación a esto. Pero digamos, en términos generales, tener claro que puede ser no el nuestro monitor que usualmente viene, sino otra persona diferente que hace parte del estudio que pueda venir a revisar externo a ese monitor, incluso hacerle monitoría al monitor, puede hacer parte también de una auditoría. Y por último, de ese grupo, la inspección, que ya es un acto de las autoridades regulatorias, INVIMA, y pues es una revisión oficial de documentos, de instalaciones, y estas pueden ocurrir en el transcurso de un estudio sin avisar, llegan, miran cómo está, esta es la documentación. Por eso es que es muy importante, digamos, que se tengan al día todos los documentos y que todas las necesidades que se tengan en un estudio se cumplan en los tiempos establecidos. Esas inspecciones o esas auditorías no solamente nos las hacen o nos las pueden hacer a nosotros como centro, sino también la pueden hacer a los comités de ética. Entonces, para que, digamos, tengamos presente que no solamente las auditorías o las monitorías o las inspecciones son a un centro de investigación. Permitir siempre el monitoreo y la auditoría a quien venga a hacerlo. Es supremamente importante. Y no solamente eso, sino que es responsabilidad del investigador. Cuando uno como investigador asume una responsabilidad, firma una responsabilidad tripartita entre la institución, entre el patrocinador y el investigador como tal, se está firmando un acuerdo y en ese acuerdo esto hace parte o puede hacer parte
Repito, no todos los 3 elementos que les acabo de nombrar los van a encontrar siempre, es decir, no todo el mundo, a todos nos hacen monitoría porque hace parte del estudio, pero no a todos nos hacen auditoría o no a todos nos hacen inspección. Aquí están pues las habilidades, tanto de las partes de las cualidades como las habilidades cognitivas. Entonces, pues, trabajar en equipo, respeto, responsabilidad, honestidad, el autocontrol, ser creativo, ser curioso, eso hace parte como de las habilidades de la persona, del ser. Y dentro de las cognitivas, pues tener capacidad de observación, de análisis, de síntesis, esto es muy importante, sistematizar, escribir, narrar algo que pasa, no es tan fácil como uno lo cree. Y no es tan fácil cuando son muchísimos pacientes y no es tan fácil cuando son estudios a largo plazo. Entonces, es parte de las cualidades que hay que trabajar y que hay que incentivar mucho en nosotros cuando estamos escribiendo, ver lo que estamos escribiendo y antes de cerrarlo, leerlo y qué estoy entendiendo yo, qué estoy interpretando yo al momento de escribir. Tener capacidad de evaluación, de solucionar problemas y tomar decisiones. No es fácil para un investigador probablemente decir que este paciente no puede continuar. Y esa toma de decisiones, esa capacidad, la tiene que tener el investigador. ¿Por qué? Por beneficio del paciente, por más que porque me va a dañar mis cifras, esa no es la respuesta. La respuesta es, ¿qué beneficia más al paciente? ¿Continuar o salir del estudio? Entonces, esa capacidad y esa toma de decisiones está en cabeza de ese investigador. Probablemente, sobre todo en este tipo de estudios grandes, pueden encontrar investigadores donde está el investigador principal y el subinvestigador que son del mismo nivel de formación y eso también los ayuda mucho a la toma al momento de tomar decisiones grandes como puede ser sacar a un sujeto de un estudio. Pues responsabilidades con los pacientes, el cuidado de los pacientes, la vigilancia durante el evento adverso, sea serio o no, informar al paciente si tiene otras patologías. Importante, nosotros no estamos viendo un muñequito que viene y que le ponemos una medicación. Nosotros estamos viendo a un sujeto que no solamente puede tener eso a lo cual le estamos apuntando, sino que también puede tener otras comorbilidades. Y si encontramos que hay alguna comorbilidad que pueda estar afectándolo, nosotros tenemos no solo el derecho, tenemos la obligación de informarlo y en lo que podamos o pueda apoyarse y acompañarse y llevarlo para que esa situación mejore, lo podemos hacer. Es decir, si está en nuestras condiciones, atenderlo, medicarlo, lo podemos hacer. Pero si requiere alguna intervención adicional, es nuestro, repito, no es nuestro derecho, es nuestro deber informarlo y en lo posible ver cómo se ayuda a derivar a que se solucione la otra situación. Retirar o no incluir a pacientes del estudio, como les comenté ahorita. Es la responsabilidad, pues, cuidar todo el arsenal terapéutico o de dispositivos que nos dote los promotores. Si bien, pues, sé que química, en química, ahorita el señor Donaldo, pues, también va a hablar, y mucho de esto está en custodia de ellos, siempre la responsabilidad y la firma va directamente desde el investigador principal. Pues importante en toda la documentación, lo que hablábamos de los querying, la delegación de funciones, pero importantísimo, y repito, más allá de todo, el consentimiento informado. No se toca un paciente, no se hace nada, no se le toma una muestra, no se hace absolutamente ningún tipo de intervención médica, no médica, diálogo, no diálogo, intervención, nada, si antes no se ha diligenciado un consentimiento informado. Teniendo en cuenta que tenemos que ser suficientemente éticos y tener suficiente capacidad de discernir cuando puedo de verdad enfrentarme y acercarme al paciente para dialogar la posibilidad de que ingrese a un estudio. Siempre sopesando el interés del bien supremo que es el paciente.
Pues los factores de éxito están más que claros, el compromiso, la responsabilidad, que se cumpla un orden de verdad. Los estudios, como todo método científico, tienen un orden riguroso, muy claro. Disponer de tiempo, siempre proteger el tiempo para un determinado estudio, definir en qué momento puedes atender, hasta dónde tú puedes comprometerte como investigador en beneficio de ese proyecto y sobre todo de ese paciente. Manejar adecuados de perfiles. No todos hacemos todo, no todos podemos hacer todo y tenemos que tener claro hacia qué perfiles o en qué perfiles nos podemos encasillar cada uno de nosotros, tenerlos claros y como investigador principal también ubicar a las personas en los perfiles que así se pueden tener. Autoevaluación permanente, respeto al sujeto y supervisión permanente, teniendo claro que el investigador es el único responsable. Reconocer cuando un paciente debe salir del estudio, independiente de conflicto de intereses o presiones. No es que no lo puede sacar porque es que voy a perder, se me va a bajar el número de pacientes de la línea A y entonces no voy a tener cómo comparar. No, primero está el paciente. Esa es tu responsabilidad. Responsable de todo el proceso, saber trabajar en equipo, armonía y seguridad. ¿Cuál es el factor de éxito? Pues con los entes reguladores, pues estar ahí siempre, responderles, darles lo que ellos exigen. Es que en realidad ellos también tienen unas normativas. Los entes reguladores tienen unas normativas, unos tiempos y tienen claro un por qué nos están haciendo una solicitud. Nuestro deber y el éxito con ellos es trabajar siempre pues de la mano dándole respuesta a cualquier tipo de solicitud que ellos tengan. Pero más allá de eso, antes de eso, cumplir nosotros con los tiempos establecidos dentro de un estudio definido. Si hay que subir la información a las 48 horas, pues hacerlo. Si hay un evento adverso y el evento adverso debe ser reportado, pues se debe reportar. Es decir, evitar nosotros cualquier tipo de desviación al momento de desarrollar un protocolo. Pero cuando hacemos todo correcto, hacemos todo bien y aún así los entes nos lo exigen, no hay ningún problema. Ahí estamos y simplemente mostrar lo que nosotros tenemos. Sí. Bueno, solamente quería mostrarles que así como el investigador tiene claras sus funciones, cada uno de los miembros del equipo tiene sus funciones establecidas, que se van adicionando muchas veces o se van adaptando muchas veces de acuerdo al perfil de los miembros del químico, del microbiólogo, del coinvestigador, del subinvestigador, etc. ¿Sí? Los subinvestigadores pueden ser pares académicos. Recordemos que ya sabemos, tenemos 3 años el investigador, 2 años de experiencia, etc. El subinvestigador puede ser un par académico exactamente igual a ese investigador principal que probablemente lo que le falte es tiempo, probablemente tenga la misma estructura académica, pero no tenga la experiencia en la investigación todavía. Entonces, digamos, es una persona, como hablábamos ahorita, es el futuro de la investigación. Entonces, pues tiene que tener formación en la área de experiencia, pediatras, pues en el área de pediatría, medicina interna, ginecología, dependiendo del área. Una experiencia de 3 años certificado y de 2 años en investigación y el entrenamiento en buenas prácticas clínicas, que, repito, no exoneramos a ningún miembro de tenerlo. El investigador que tiene formación profesional, es decir, el médico general, pues puede ser tener un título como médico, ya sea colombiano o convalidado del extranjero, que tenga el certificado de buenas prácticas y los cursos que amerite y que sea verificado ese título por el comité de ética. Fíjense que aquí no le están exigiendo años de experiencia, también importante. Las funciones de los subinvestigadores, pues describo 3 grandes, pero en realidad las funciones, recordemos que las delega siempre el investigador principal. Mostrarles una fotico no tan nueva de nuestro centro de investigación que ya tiene 15, va para 16 años, que ha ido creciendo
Algunas personas no están, Vane, pero tenemos un centro ya mucho más grande, no solo en tamaño, sino un centro más grande y robusto en recursos humanos, lo cual nos satisface bastante. Y terminar diciendo que todo investigador tiene la responsabilidad fundamental de proteger a todas las personas que participan en la investigación. Y miren que está la palabra, ¿cuál? Ok, protección. Proteger, esa es nuestra principal, o sea, la responsabilidad, pero proteger es fundamental. Y de colocar el bienestar del participante por encima de cualquier tipo de interés. El investigador debe considerar esta responsabilidad no solo como un requisito regular o jurídico, porque me metan preso, porque me hagan un juicio, no, sino como una exigencia para que esa investigación se lleve a cabo cumpliendo con todos los principios éticos universales. Y les dejo una frase final donde digo que investigar es la expresión de la relación de confianza que une tradicionalmente al médico y une al paciente. Es el encuentro de una conciencia y de una confianza. Creo que terminé. Sí. Se recomienda que se llame sujeto o se llame participante. Sí. Bueno, nos pregunta la doctora por qué a veces nos referimos a sujeto y a veces nos referimos a paciente. Eso pasa regularmente cuando uno está hablando de un estudio clínico. La recomendación es que se determinen como sujetos o participantes. Hay quienes defienden más la palabra sujeto porque participantes, como lo decía la doctora Lina, participantes somos todos. Y fíjense que cuando ella mostraba ahí participantes, es todo el equipo investigador, pero ya dentro de los participantes también está el sujeto de estudio. ¿Por qué nos referimos pacientes? Yo me devuelvo un poco a lo que yo decía, porque no podemos dejar de ser médicos. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos nos referimos muchas veces al paciente, porque antes de investigadores somos médicos. Sin embargo, en el lenguaje práctico, técnico de la investigación, se recomienda denominarlos como sujetos de investigación. Bueno, siguiendo con la ponencia del día de hoy, tenemos al ingeniero Boris Monterrosa. El ingeniero es ingeniero administrador de máquinas y base de datos, además tiene una especialidad en seguridad de la información. Les recordamos a los asistentes que están aquí en el auditorio que pueden realizar sus preguntas, al igual que los que se encuentran vía YouTube, también pueden dejar unas preguntas en los comentarios y al final de cada ponencia se responderá. Entonces, ingeniero, gracias por estar aquí y adelante. Ok. Presenta. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy aquí para hablarles acerca de tratamiento de datos. Pasa ahí, por favor. Tratamiento de datos y de salida, de ingreso, yo agregaría tratamiento correcto de datos, particularmente datos personales, que es el enfoque que le vamos a dar hoy a la conversación. ¿Qué va a ser nuestra charla? Vamos a tratar de conocer y comprender sobre el tratamiento de datos personales de acuerdo a la legislación colombiana. ¿Aplicado a qué? A lo que nos interesa, el sector de la salud y la investigación. Y espero que de forma clara y sencilla se puedan llevar unos conocimientos, unos conceptos que nos permitan trabajar la concienciación en el trato de los datos personales para desarrollar una cultura de gestión segura de la información.
¿Qué no va a hacer nuestra charla? Si bien es cierto que el tratamiento de datos personales se encuentra legislado en Colombia y en otros países, esto hace que nos toque entrar, revisar un poco en ese mundo de las leyes. Nuestra presentación no va a ser jurídica, no vamos a hacer interpretaciones de ley que pueden ser muy válidas en algún otro momento y en ese caso nos apoyaremos con algunos profesionales del derecho. Siguiente. Vamos a mirar rápidamente, porque el tiempo es muy cortico y esto tiene bastante material, unos antecedentes históricos. Vamos a mirar la ley 1581 del 2012, que es el eje o la parte central del tratamiento de los datos personales en Colombia. Vamos a mirar algo en el ámbito del sector salud, unos datos y algunas situaciones particulares que incluso han terminado en sanciones. Y por último, vamos a mencionar algunas actividades que venimos desarrollando en el hospital para el tratamiento seguro de los datos personales. Empecemos con los antecedentes históricos. A mí particularmente la historia me gusta mucho porque nos ubica en el contexto de por qué se dieron las cosas, cómo ocurrieron, dónde pasaron, quiénes intervinieron. Entonces a veces es muy chévere leer la historia. Hay un libro muy interesante que se llama IBM y el Holocausto. El autor es Edwin Black. Este libro es de tipo investigativo y tiene un punto donde plantea cuál fue la colaboración tecnológica y consciente de IBM en el Holocausto. En aquella época, cuando los nazis necesitaban rastrear y procesar generaciones de información sobre los judíos que les permitieran identificarlos de manera sistémica, sacarlos de sus hogares, llevarlos a los guetos y finalmente trasladarlos en tren hasta los campos de exterminio de una manera tan precisa que llegando pasaran derecho a las cámaras de gas. En ese momento la información era tan monumental y el trabajo de correlacionar índices era tan grande que se necesitaba una computadora. Solo que en ese año, 1933 más o menos, no existían las computadoras. A comienzos del siglo XX, los censos estaban definidos únicamente para contar personas. Esa era la finalidad de los censos. Y lo que tenían era una o dos características del individuo. Pero los nazis en aquella época estaban empecinados no solo en contar a los judíos, sino en identificarlos. Entonces desarrollaron un método, con ayuda de la tecnología de ese momento, que les permitió recolectar hasta 250 características de un solo individuo. Entonces podíamos encontrar información como nombre, distrito, comunidad, pero había otra que era incluso más sensible: género, edad, religión, cantidad de hijos, etc. Hay una referencia en el libro, dice que con el uso de esas tarjetas, en un agujero había que marcar si era protestante, en el otro si era católico o en el otro expresamente si era judío. Entonces estamos hablando que al usar la estadística, el gobierno ahora tenía el mapa para pasar del conocimiento a los hechos. Y vaya que lo hizo. 6 millones de judíos muertos, 70.000 homosexuales muertos y delincuentes reincidentes, 1.900 testigos de Jehová muertos. Y este grupo de víctimas tiene una connotación especial. Sí, se dieron en la guerra, pero no hicieron parte del conflicto armado. Fueron muertos a causas de discriminación. Entonces, en ese momento estábamos ante el nacimiento del uso de sistemas de información para el tratamiento masivo de datos personales. Entonces, ahí es lo que nos trae un poco la historia en esa parte. Cerrando un poco en la parte del siglo XX, fue un siglo que estuvo marcado por guerras extensas y donde se cometieron horrores nunca antes vistos, uso de gases y químicos en el tema del conflicto, las cámaras de gases en el Holocausto, las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Japón. El trauma a nivel mundial, trauma social y cultural, fue tan grande que hubo una intención por parte de muchos países y crearon la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1948, en una asamblea, esta misma organización declara, hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por primera vez en ese momento, se toca las injerencias arbitrarias sobre la vida privada de las personas y su familia. Siguiente, dice. En 1981, en Europa, se da el convenio 108. Este convenio ya empieza a tratar
o a trabajar sobre el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Listo. Entonces, miremos que aquí ya empiezan a aparecer conceptos como recolección, tratamiento y circulación de datos. En 1991, ya acercándonos un poco más a lo nuestro, se da o se desarrolla la Constitución Política Colombiana. Y en la Constitución Política Colombiana se desarrollan unos derechos fundamentales para todos los residentes en el país y ya se habla de banco de datos, recolección, tratamiento y circulación de los datos. Siguiente, Gise. Rápidamente, miremos la línea del tiempo con respecto a la regulación en materia de protección de datos. Año 2008, Ley 1266 que se refiere a la habeas data financiera. De pronto ustedes aquí, la mayoría son muy jóvenes, pero en esa época lo que se buscaba era que los colombianos tuvieran un mecanismo de protección para la información que de ellos se trabajaba en el sector financiero y bancario. En el 2009 sale un decreto para esta misma ley que lo que hace es darle alcance o regular el tratamiento de esos datos financieros. Y en el 2010 hay un nuevo decreto para esa ley. Digamos que hasta el 2010 el tratamiento de los datos únicamente estaba relacionado con el sector financiero. Ya en el 2012 aparece la ley 1581, que es la que nos compete, que es la que nos tiene aquí, y desarrolla un derecho constitucional, y es el que tienen todas las personas, actualizar y rectificar la información que de ellos se haya recogido sobre cualquier base de datos en el territorio colombiano. En el 2013 sale un decreto que amplía esta ley y empieza a darle alcance a algunas definiciones como el consentimiento informado, que lo hemos escuchado a lo largo de la mañana, algunas definiciones que vamos a explicar más adelante como transmisión, transferencia y la responsabilidad demostrada. Y en el año 2014, la ley va un poco más allá y reglamenta el Registro Nacional de Base de Datos. ¿Qué es esto? Rápidamente les cuento. Una institución de salud como la nuestra no solo tiene la obligación, de acuerdo a la legislación colombiana, de hacer un trato correcto de los datos personales. Tenemos que hacer un registro ante el ente regulador de cuáles son esas bases de datos que estamos manejando, que estamos tratando. Aparte de registrarlas, una vez que se haya hecho el cargue de esta información, se debe notificar cualquier incidencia o brecha de seguridad que ocurra sobre esa base de datos. Siguiente, Gise. Entonces, eso fue como rápidamente para mostrarles dónde se originó este tema del tratamiento de datos personales y por dónde vamos en Colombia. Ahora hablemos de la ley 1581-2012, que es la que nos compete. Es la, digamos que el centro, el eje de muchas cosas que hemos escuchado hoy como confidencialidad, privacidad, consentimiento informado. Su nombre completo es Ley Estatutaria 1581 del 2012. En Colombia existen leyes de carácter superior y se llaman estatutarias porque se desarrollan por lo menos a partir de un derecho fundamental de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1991. Esta ley 1581 se desarrolla a partir de 3 derechos fundamentales: derecho a la intimidad, habeas data, y derecho a la información. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Busca que todas las personas en el territorio colombiano puedan conocer, actualizar y rectificar cualquier tipo de información que sobre ellos se haya recogido en cualquier base de datos. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Es aplicable a todos los datos personales en cualquier base de datos, sin importar la naturaleza de la entidad, sea de naturaleza pública o privada. Hay excepciones, sí, claro, hay algunas excepciones, por ejemplo, base de datos personales o domésticas, defensa nacional, lavado de activos y financiación del terrorismo, y esto está contemplado en las leyes de Sarlaf. Inteligencia y contrainteligencia, archivos periodísticos y contenidos editoriales, bases de datos de la ley 1266, lo que vimos ahorita, que es el mundo el mundo financiero, pero no quiere decir que una sea excluyente de la otra, trabajan muy de la mano, y las bases de datos para los censos poblacionales. Esta ley tiene 8 principios. Los principios son como el camino, la guía, la orientación, son los que marcan el por qué o cuál es la razón de ser de una ley. Tiene 8 principios. Legalidad es el primero porque todas las leyes deben haber hecho un recorrido. En nuestro caso, en el Congreso de la República, deben estar debidamente aprobadas con sanción presidencial para que puedan entrar en ejecución y en cumplimiento.
Otro principio es la finalidad. Debe obedecer a una intención legítima de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y este es un tema que puede ser un poquito polémico o puede entrar en discusión, porque la finalidad debe ser coherente a el tipo de datos que estamos tratando. Les pongo un ejemplo. El paciente que llega a la institución de salud por el servicio de urgencias, al momento de ingresar, se deben solicitar los datos que deben estar previamente autorizados por el paciente. Esos datos no se pueden tomar más adelante para hacer un estudio de investigación. Son dos situaciones diferentes, son dos finalidades diferentes. Entonces hay que jugar muy bien ahí, tener claro cuáles son los principios de finalidad y alcance que tiene el tratamiento de los datos. Libertad, consentimiento y autorización. Lo hemos escuchado a lo largo de la mañana. Dice que debe tener 3 características: previo, expreso e informado. Previo, porque debe autorizarse antes de hacer el tratamiento de los datos personales. Debe ser antes, no durante ni después, debe ser antes. Expreso, porque debe ser de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. Le mandamos un correo a las personas diciéndoles que vamos a hacer uso de sus datos personales, y si no nos contestan el correo en 10 o 15 días, asumimos que se aceptó. No es correcto. Tenemos un aplicativo web, tenemos un formulario donde en alguna parte pedimos autorización para el tratamiento de los datos personales. Es claro y es obligatorio. Tenemos una casillita con un check para seleccionar, pero este check está por default habilitado. No es correcto. El tratamiento tiene que ser expreso e inequívoco por parte del titular de los datos. Informado. Los consentimientos varían de acuerdo a la finalidad. Unos pueden ser más extensos que otros, pero el paciente tiene que estar completa y absolutamente informado de todo lo que va a pasar con sus datos personales. Tenemos que tener aquí la claridad de que al paciente se le debe informar absolutamente todo lo que va a pasar con sus datos personales. Quién los va a tratar, dónde se van a tratar, si es en Colombia o si es fuera de Colombia, para qué se van a tratar, dónde se van a custodiar. Absolutamente todo debe estar informado con este principio. Veracidad o calidad. La información debe ser exacta y completa. Se prohíbe el uso de datos que induzcan al error. Aquí hay un principio de buena fe que funciona para ambas partes. En la presentación de la doctora Silvia mencionaba la incertidumbre que en el ámbito de la investigación o de la salud, los profesionales de la medicina están expuestos a cierto grado de incertidumbre con los datos. Entonces hay un principio de buena fe. Algunos datos por la experticia podrán ser corroborados o con algún tipo de ayuda diagnóstica, pero otros no. Entonces hay un principio de buena fe. Y del otro lado también aplica, porque se deben tener los controles y mecanismos necesarios para evitar que esos datos induzcan al error. Y esto se refiere básicamente a la calidad del dato, básicamente. Vamos por transparencia. Derecho del titular para obtener información de los datos que le conciernen. Esto es el mecanismo que debe tener el titular de los datos para consultar cuando desee qué tipos de datos de tratamiento personal se están manejando sobre él. No confundir, en nuestro caso, consulta sobre datos personales a solicitud de registros de historia clínica. Son dos cosas diferentes y están claramente definidas en procesos que van cada uno por su lado. Acceso restringido. Solo para personas autorizadas por el titular y o por personas previstas en la ley. Aquí hay una partecita que no quedó y dice que los datos no deben estar cargados en Internet, salvo que se tenga el control absoluto de la información, se tengan los controles necesarios. Seguridad. La información se manejará con medidas técnicas, humanas y administrativas que eviten la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Las técnicas son controles técnicos, tecnología. Administrativas son todas aquellas políticas, reglamentos, consideraciones que se tengan a nivel administrativo. Y los humanos somos todas las personas que de alguna u otra manera usamos esa tecnología y ejecutamos los procesos. Y la confidencialidad nos obliga a garantizar la reserva de la información. Estos tres últimos claramente están orientados a lo que es la seguridad de la información. Vamos a mirar unas definiciones.
Dato personal, cualquier tipo de información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales, determinadas o determinables. La cédula es 72-229-45, la persona se llama José Pérez, tiene 2 hijos, sí, listo, está identificado por su número único. Pero si no tenemos el número único y tenemos unas características que ante un análisis nos indican claramente quién es la persona, eso lo hace determinable. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto organizado de datos. Entonces ya sabemos que una base de datos está formada por un conjunto de datos personales. ¿Qué es el tratamiento? Siempre hablamos de tratamiento de datos personales. Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, como la recolección, el almacenamiento, uso, circulación o supresión. Esto está encaminado al ciclo de vida del dato. El dato tiene un punto de partida, que es cuando se recoge, tiene un camino, que es cuando se trabaja con él, y tiene una disposición final, que puede ser almacenarlo o eliminarlo. En nuestro entorno llega un paciente por el servicio de urgencia, le tomamos los datos, el admisionista le toma los datos para que haga el ingreso, tratamiento. El médico lo formula, lo diagnostica, tratamiento. El facturador en su oficina hace las tareas correspondientes administrativas para los procesos de facturación, tratamiento. El ingeniero de sistemas hace un backup de la base de datos, tratamiento. Los estudiantes hacen docencia, hacen investigación, tratamiento. Entonces, cualquier operación que se realice sobre una base de datos es tratamiento. No solo es trabajar con los datos, el solo hecho de consultarla es un tratamiento. Entonces ya tenemos esos conceptos ahí apropiados. Miremos, estos que están acá son los 3 actores en el mundo del tratamiento de datos personales. Es clave que lo entendamos. ¿Para qué? Miremos la siguiente diapositiva. En el escenario del tratamiento de datos personales hay 3 actores principales. Uno, el titular. El titular es el dueño de los datos personales. Puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquier persona. El responsable, ¿quién es el responsable? Es aquella persona natural o jurídica que decida sobre el tratamiento de los datos personales. O sea, un responsable es aquel que tiene el poder de decidir qué operación se puede hacer o no sobre una base de datos con datos personales, ¿no? Y está un tercer actor que es el encargado, una persona natural o jurídica que puede realizar un tratamiento de datos por cuenta del responsable. ¿Dónde está la diferencia? Que el encargado tiene un límite. ¿Quién le impone el límite? El responsable. El encargado solo va a realizar tareas que le encomienda el responsable de los datos. Ahora lo aclaramos un poco. Pero entonces son esos 3. Listo, miremos aquí tratamiento compartido. ¿Qué es el tratamiento compartido? Empecemos por la transmisión de los datos. Se da cuando el responsable del tratamiento en Colombia, estamos hablando de Colombia, envía la información a un receptor que a su turno es encargado del tratamiento especificado y está en Colombia. Coloquemos un ejemplo. El titular llega al hospital, el hospital recoge los datos. El responsable es el hospital, es el responsable, es el que toma la decisión de los datos que se están trabajando ahí. Le pasa los datos a un tercer actor. Transmisión, ¿cuándo? Ejemplo, un call center. Nosotros tenemos un call center que nos presta el servicio de asignación de citas. Ese call center se va a conectar al sistema de información, revisa la agenda médica, busca una disponibilidad, le pide los datos al paciente. Muchas veces hay una orden médica donde ve diagnóstico y donde ve otro tipo de datos de historia clínica y le asigna la cita. ¿Qué es lo único que puede hacer este tercer actor? Proceso de asignación de citas. Mediante un contrato está previamente establecido que no puede hacer absolutamente otro tipo de información. Eso es transmisión de datos. Hay otro escenario, transmisión internacional de datos. Y ahí se va complicando un poco la cosa. Cuando el responsable, de manera controlada, le pasa los datos a un tercero que no está en el territorio colombiano. Supongamos que ese call center que nos hace el proceso de asignación de citas no se encuentra en Colombia. Los datos están saliendo del territorio colombiano. Y la ley nos dice, y es muy clara, dice que para eso deben darse ciertas cosas, deben cumplirse con ciertos requisitos. Debe haber un contrato suscrito entre el responsable y el encargado y
que debe haber una autorización expresa e inequívoca del titular de los datos. Sí o sí tienen que estar esas dos cosas, contrato y autorización, consentimiento informado, que debe ser previo, claro e informado. O sea, que el titular debe saber que sus datos van a salir de forma controlada fuera de Colombia. Si no existen ninguna de estas dos, la superintendencia, el organismo de control, tiene una declaración de conformidad, un pliego de requisitos para que se pueda hacer el traslado de la información. Al momento de hacer una consulta hasta el año 2020, no había ninguna entidad en Colombia que tuviera aprobada esta declaración de conformidad. O sea, los requisitos son de tal nivel que el mensaje es claro y es directo. Tenga un contrato y pida la autorización al titular de los datos. Ahora miremos el escenario más complejo, la transferencia de los datos. Se da cuando el responsable del tratamiento en Colombia envía la información a un receptor que a su turno es responsable. Quiere decir que el responsable, Hospital Universidad del Norte, tiene los datos de sus pacientes y esa información se la está pasando a un tercero que puede, a su bien parecer, hacer uso de la información. Es decir, no tiene control sobre las operaciones que va a hacer sobre esa base de datos. Ponemos un ejemplo. Cuando le pasamos los datos, por ejemplo, a una EPS. La EPS puede tomar los datos de los pacientes y puede hacer lo que esté dentro de sus procesos y sus alcances. No tiene un límite para trabajar con esa información. Ahora, el escenario más complejo de todos, cuando le pasamos los datos a un tercero que tiene potestad para trabajar con ellos y no se encuentra en Colombia. O sea, estamos sacando los datos fuera del territorio colombiano. Ejemplo, en el contexto nuestro, la investigación. Responsable, Hospital Universidad del Norte, recoge los datos de los participantes, de los sujetos en el estudio y tenemos un patrocinador. ¿Dónde se encuentra el patrocinador? Posiblemente no se encuentra en Colombia. El patrocinador está fuera de Colombia. Quiere decir que los datos de los colombianos están saliendo del territorio nacional a un tercero que tiene potestad para trabajar con esos datos. No tiene una limitante para ello. ¿Qué dice la norma? Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección. La SIC tiene una guía, esta guía, para cumplir con los requisitos para esa transferencia. Y hay un listado de países. En el año 2017 fue incluido Estados Unidos bajo una decisión polémica. Dice que, salvo ciertas excepciones, no se puede hacer transferencia. ¿Cuál? Autorización expresa e inequívoca. Es decir, vuelven y nos dicen, usted va a transferir los datos fuera de Colombia, tenga el consentimiento informado, explíquele al titular, sea claro y dígale que sus datos van a salir bajo ciertas condiciones fuera del territorio colombiano. Siguiente, dice. Vamos a hacer una clasificación de los datos personales. De acuerdo a la ley colombiana, vamos a ir del menos crítico al más crítico. Los datos, de acuerdo a la legislación colombiana, los podemos clasificar como dato público. Un dato público no genera problemas o afectaciones, no requiere autorización, no requiere extrema protección. Ejemplo, el nombre, la fecha de expedición, estado civil. Ojo, importante. Lo que es público es su naturaleza. Quiere decir que de esta forma se trata en la ley colombiana. No es que el dato sea público como tal. Yo no voy a tener una base de datos con nombre y profesión y la puedo tener abierta o pública en cualquier lado. No, es la naturaleza del dato de acuerdo a la legislación colombiana. Está el dato, miremos el dato privado. Solo es relevante para el titular si requiere autorización, de acuerdo a lo definido en la ley colombiana, si requiere protección, o sea que hay unas condiciones mínimas de seguridad, confidencialidad de la información. Algunos ejemplos, fotografías y videos personales. Está el dato semiprivado. Este dato semiprivado no está en todas las legislaciones de otros países, sí está en la nuestra, y dice que es un dato que no es público ni es privado. No es de acceso público, si requiere autorización y si requiere protección. Ejemplo, salarios, estados financieros, direcciones de residencia, direcciones IP, teléfono personal, email personal, entre otros.
Entonces los agrupamos porque se pueden ver de la misma manera, como un dato privado. Y llegamos a los datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos que tratados de manera incorrecta pueden generar discriminación en las personas. No se puede solicitar salvo ciertas excepciones y sí requiere autorización explícita. Entonces aquí vemos que nos hablan de orientación sexual, religión, filosofía, orientación política, pertenencia a sindicatos, vida sexual, datos biométricos y en rojo, historia clínica. ¿Recuerdan cuando hablamos del tema de las muertes en el Holocausto? Orientación sexual, religión, vida sexual. Son datos que usados de manera equivocada pueden causar discriminación en las personas. Para el caso de la investigación, de la ciencia y la investigación, lo mencionó la jefe Smith, los datos se deben anonimizar o pseudo-anonimizar, es decir, se debe trabajar con ellos y establecer mecanismos y controles para que la información no pueda ser clara con respecto a la identificación del paciente. Y por último están los menores de edad. No se pueden solicitar. Es algo proscrito de acuerdo a la ley colombiana, quiere decir que no es posible. Entonces, estableciendo el contexto de nuestro escenario, estos son los datos con los que nosotros trabajamos en un hospital o en el sector de la salud. El tratamiento de los datos relacionados con la salud de las personas es una tarea compleja, especial y delicada. ¿Por qué es compleja? Por las innumerables cuestiones científicas que giran alrededor de las personas. Es especial porque en algunos casos, como en la investigación, datos genéticos, no solo se refiere a un individuo, sino a su núcleo familiar o a un grupo de personas. Y es delicada porque está categorizada internacionalmente como sensible. Y eso hace que su tratamiento indebido afecte derechos y libertades de personas. Siguiente dice. Veremos ahora un poco datos acerca del sector salud. Hay diferentes regulaciones dependiendo de los países. Hay unas que son más flexibles que otras, hay unas que están más desarrolladas que otras. Déjalo ahí. Hay unas que están más desarrolladas que otras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes que son mucho más flexibles si las comparamos, por ejemplo, con la legislación europea. Sí, lo hice. Bueno, devuélvete un poquito. No se ve la diapositiva. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos legislan los estados. En un estado una ley puede ser diferente a otra, mientras que en Europa legisla el Parlamento. En Estados Unidos hay una ley específica para el tratamiento de datos en la salud, se llama IPA, y en Estados Unidos está el GDPR, es el Reglamento General de Protección de Datos. Si los comparamos a ellos hay muchas diferencias, pero por ejemplo, IPA solo cubre datos de salud en Estados Unidos, mientras que el GDPR cubre todo el tratamiento de datos, incluso marketing. GDPR puede ir más allá. GDPR puede incluso hacer una subclasificación de los datos en el sector salud. Podríamos definir una clasificación interna para aquellos datos en el sector salud que son administrativos o para aquellos que son únicamente para la prestación de atención en salud o aquellos que son para investigación. Entonces, claramente, los controles van a cambiar. Pseudo-anonimización para unos y para otros no. En la ley de IPA, por ejemplo, cuando hay una brecha de seguridad se tiene hasta un año para reportar. En GDPR se tiene hasta 72 horas para reportar. En IPA, por ejemplo, los datos no tienen un tiempo límite para custodia, mientras que en GDPR el tiempo de almacenamiento o custodia de esos datos personales va a depender de cuál es la finalidad inicial con la que se hayan recolectado esos datos. Pásalo, Gis. Hay otras leyes que son un poco más rígidas. Por ejemplo, en China, normas muy severas y autoritarias, controladas por el gobierno, sin mucho derecho para el titular. Ahora, en temas de COVID, por ejemplo, basados en las leyes del gobierno, en China se crearon aplicaciones que permitían semaforizar a los ciudadanos de acuerdo a su estado de salud. Aquí, y con técnicas de geolocalización se podían hacer mapas en tiempo real sobre el estado de las personas. Aquí en esta imagen hay una persona en el metro de Shanghái que escanea un código y rápidamente puede establecer
qué ciudadanos están o no afectados a su alrededor. Ventajas, sí, hubo algunas ventajas porque se pudo de alguna manera hacer control y tratar el tema del COVID, pero en el tema de desventajas también hubo discriminación, no solo por parte del gobierno, sino de los ciudadanos con respecto a los otros ciudadanos. Sí, lo hice, por favor. Entonces ya pasamos por Estados Unidos, por Europa, por China. Ahora, ¿qué tan fuerte o qué tan desarrollada está la ley nuestra, la ley colombiana? La seguridad y el tratamiento de datos los da el derecho. Rápidamente, para que veamos qué tenemos nosotros. A mí me preguntan y yo pienso que tenemos una ley de protección de datos personales que está bien desarrollada o que ha recorrido un camino importante. Lo que pasa es que la desconocemos. Aspecto legislativo, y no vamos a dar clase de derecho, aspecto legislativo, las leyes que están en el Congreso, eso hace parte de lo legal, cuando se emiten leyes, ley 1581, ley estatutaria. La jurisprudencia, la parte judicial, cuando hay una duda o se requiere dar un alcance a una ley estatutaria, como la de tratamiento de datos personal, se le van las consultas a la Corte Suprema de Justicia, quien hace una interpretación de la ley y emite una sentencia. También hay otros principios de buena fe, el debido proceso, buenas prácticas como 27001, que es seguridad de la información. Aquí podemos meter en lo que estamos hablando hoy, buenas prácticas clínicas, las costumbres y el derecho comparado. Diferencia entre las buenas prácticas y las leyes. Las leyes no son consejos, las leyes no son recomendaciones, las leyes son de carácter obligatorio. Las normas son buenas prácticas. Siguiente, dice. Rápidamente, para que conozcamos, solo vamos a mencionar cómo estamos en temas de legislación colombiana. Esto deben conocerlos ustedes. Resolución 19 de 1995 define lo que es una historia clínica. Dice que es un documento privado obligatorio y sometido a reserva. En su artículo 16, cuando habla de la seguridad, dice que las instituciones prestadoras de servicios de salud y en general los prestadores encargados de la custodia de historia clínica deben velar por la conservación de la misma y responder por su adecuado cuidado. Entonces, todo el tiempo nos están hablando de la confidencialidad de los datos, de que debemos ser responsables con el tratamiento de ellos. ¿Pero por qué? Porque hay una ley que lo exige. No lo recomienda y lo aconseja, lo exige. Algunas sentencias de la Corte que dan alcance a las leyes. Por ejemplo, esta 748-2011 habló sobre datos personales sensibles. Esta 313-2014, Derecho Fundamental sobre Servicios de Salud y otras disposiciones. Hubo unas circulares, hay circulares también de los ministerios. Por ejemplo, esta, circular 02 de 2020, durante la pandemia, tema de COVID, prohibición de la biometría, huelleros físicos o electrónicos. En COVID se prohibió el uso de huellas, el uso de huelleros, el uso de todos estos sistemas de biometría dactilar. Sin embargo, si usted se acerca a un banco o a una entidad crediticia a retirar un cheque o a hacer un préstamo, hay que poner la huella y está prohibido y estamos en COVID. Circular extremas 008 se refiere a el tratamiento de datos personales durante la pandemia. Entonces, vemos que sí hay regulación acerca del tratamiento de datos personales. Esta Ley 1273 de 2009, delitos informáticos. Esta se sale un poquito del tema de la salud, pero aplica a todos. En el artículo 269F dice, violación de datos personales, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, y empieza una cantidad de verbos, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, como la historia clínica, por ejemplo, en un fichero como Hospital, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión. Y hay toda una especificación de la ley. O sea que sí existe una ley que nos dice que si no estamos autorizados, facultados para hacer cierto tratamiento con los datos personales, y más cuando son de carácter sensible, no podemos hacerlo. Ley 2022 de 1995, rápidamente, Código del Comercio, deberes de los administradores. Es que de pronto muchos pensarán que el tratamiento de datos personales o la obligación de hacer lo correcto es para el admisionista, para el médico, para el ingeniero que hace el backup, para el estudiante que consulta. No, aquí están también los administradores. Dice que los administradores deben obrar de buena fe,
con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio. Su actuación se cumplirá en interés de la sociedad. Por aquí más abajito dice, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Ley 1581 es una ley estatutaria porque se desarrolla en función de 3 derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo está nuestra legislación en función de otras? Tenemos un camino recorrido. No somos los más flexibles, pero sí tenemos un camino recorrido que tenemos que tener presente. Estos son unos datos que les traje tomados de el sistema de trámites de la superintendencia, que es el órgano regulador de esta ley. Los datos que estaban disponibles hasta el 2019, pero más allá de los datos, lo importante es que se refiere a las quejas y podemos ver que los colombianos empezamos a entender que sí existe alguien que controla y que sí se pueden empezar a colocar quejas. Eso nos debe llamar la atención porque ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra institución? Estamos siendo responsables con el tratamiento de los datos pendientes porque ya la gente está entendiendo que sí hay donde poner quejas. Siguiente, Gise. Están las 2 leyes, 1581, que es la de datos personales para el individuo como tal, y la del sector financiero. Pues la torta lo que nos muestra es que a pesar de que estamos entendiendo que podemos poner quejas, muchas veces nos preocupamos más por los datos nuestros, pero cuando estamos en el sector financiero, si estamos en data crédito, si no nos han sacado, necesitamos el crédito, entonces ahí es más rápido, más efectiva ese tema de la queja, pero ya un 10% de las personas están reportando datos personales. Motivos de queja, ya exclusivamente para lo que nos compete, la 1581 de 2012. Solicitud de supresión, el más grande. El segundo, no contó con la autorización previa, no tienen autorización, consentimiento informado para hacer tratamiento de mis datos personales. Por aquí en algún lado dice, no conservó la seguridad de los registros. Siguiente, dice. Esos fueron los motivos de queja. Llega el organismo de control, que es la superintendencia, hace la investigación correspondiente con el debido proceso y se encuentra entonces con unos motivos para sanción. El más grande, autorización, no cuentan con un consentimiento de calidad. Puede ser que no lo tienen o que no está bien documentado. Motivos de seguridad, 14.2%. Información de la finalidad, les decía, la finalidad tiene que ser clara y tiene que ser coherente. Manual de políticas, muchas empresas ni siquiera tienen un manual de políticas para tratamiento de datos personales. ¿Sí, allí sí? Hasta el 2019 ya iban casi 40.000 millones de pesos impuestos en multas a las empresas colombianas. ¿Sigue? Rápidamente en esta infografía, 6 de cada 10 empresas en Colombia no han tomado ni siquiera las medidas apropiadas para seguridad de los datos personales. El 79% de las empresas ni siquiera tienen una política para tratamiento de datos personales. Las ciudades que más reportan, Bogotá, pero ya Barranquilla aparece por ahí por el radar. Siguiente. Y aquí hay unos casos muy particulares, sobre todo porque son del sector salud, que es nuestro sector. Esto que está aquí es la resolución, eso es público, pueden colocar en internet y aparece la ejecución y la sanción. Esta resolución, récord de Colombia S.A., Banco Nacional de Células Madres, falta de autorización previa, expresa e informada, ahí está todo el caso detallado, multa 123 millones de pesos. Inversiones en recreación, deporte y salud, aquí está el número de la sanción, no conservar la información bajo condiciones de seguridad necesarias. Este de pronto lo conocen más por su nombre popular, Bodytech. No conservar información bajo condiciones de seguridad, 78 millones de pesos de multa. Vamos a dejar este de último. Clínica cardiovascular Corazón Joven, no atender las consultas presentadas y las instrucciones impartidas por la SIC, 30 millones de pesos. Y que es la sanción más grande que se ha impuesto en Colombia para el sector salud, se la impusieron a Colmedicina prepagada. No conservar bajo condiciones de seguridad necesarias y no informar incidentes de seguridad. 1.030 millones de pesos inicialmente y después fueron reincidentes, 302 millones de pesos. ¿Qué pasó aquí? Rápidamente les cuento. Ellos tienen una plataforma web donde atienden pacientes. La titular de los datos se registró, tuvo una consulta ginecológica, tuvo creo que una pérdida, dice el caso, y tiempo después la hermana de la paciente en Google tuvo la intención de
consultar el nombre de su hermana a ver qué salía. Y la sorpresa fue que salieron los datos de la atención que había recibido en la plataforma de Colmédica. Esto generó un malestar, una queja por parte de la titular de los datos, elevó la consulta, hay un debido proceso, en la sentencia la tenía por ahí, no alcanzamos a verla, hay, no sé, cualquier cantidad de hojas donde se presenta todo el debido proceso, la evidencia de los unos y la evidencia de las otras. Al final la superintendencia falló a favor del titular y les puso a Colmédica todas las vulneraciones sobre el derecho a la intimidad de ese paciente, multa 1.034 millones de pesos. Yo soy uno de los preocupados cuando me dicen vamos a montar cosas en internet, vamos a montar listas de chequeo, vamos a montar cuadros de Excel con diagnósticos de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque hay una ley que está pendiente, hay una ley que nos está vigilando. Entonces, a veces por el afán de hacer la tarea o de hacer el estudio o de cumplir con el día a día, nos olvidamos de esto, de que hay una ley que está pendiente de lo que estamos haciendo y que debemos ser responsables con el trato de esos datos que se suben a la nube. Siguiente, Gise. Para la SIC hay una premisa muy importante y es el consentimiento informado. Es mejor pedir permiso que pedir perdón. Entonces, es clave, pida el consentimiento informado. Y ya sabemos, ya lo dijimos y lo repetimos, el consentimiento informado tiene que ser claro, previo e informado. Sigue, Gise. Por último, para finalizar, vamos a nombrarles algunas actividades que estamos haciendo en la institución para promover el trato seguro de la información. Hay un concepto que es la responsabilidad demostrada como eje central para propender la seguridad y la privacidad de la información. ¿Qué es la responsabilidad demostrada? Es lo que tiene que hacer cada responsable para demostrar de manera eficiente y voluntaria que está haciendo absolutamente todo lo posible para el trato correcto de los datos personales. Tengo política, tengo una cultura, capacito. La cultura no es de la noche a la mañana, la cultura se trabaja, se apropia. Nosotros tenemos un comité de protección de datos personales, que es un grupo interdisciplinario, porque debe estar el de tecnología, el de jurídica, el de investigación, parte de la salud, trabajando por propender por ese trato seguro. Tenemos una política, tenemos un canal de consulta para tratamiento de datos personales. Estamos trabajando en el tema de los consentimientos informados. Y estamos dentro de un proceso de acreditación institucional que tiene una política y tiene un modelo de gerencia de la información, que en uno de sus apartes habla sobre la seguridad y en esa seguridad se apalanca el tema del tratamiento de datos personales. ¿Dónde queremos estar? Más allá de dónde debemos estar. Queremos ser una institución de salud que propende por el respeto y el buen trato de los datos personales en todo su entorno. Empleados, proveedores, orientados al trato. Me faltó los estudiantes. Importante, clave, porque hacen parte de la apropiación cultural. ¿Qué viene? La doctora Silvia en su presentación mencionaba la historia clínica unificada en electrónica. Esto hace parte del programa del programa que busca impulsar a Colombia dentro de las tecnologías, dentro de las TICs. Y lo que se pretende es que con esta ley que está aquí, 215 del 31 de enero de 2020, yo creo que está como para 5 años, si no le dan un poquito más de plazo. En Colombia debe haber una historia clínica unificada, una única historia en Colombia donde se pueden consultar los datos de todos los colombianos. Cada institución tiene su propia forma de recolectar los datos, tiene sus propios criterios, entonces, y las prácticas de información, y las prácticas de seguridad de la información que cuestionaba la doctora Silvia, ¿estamos preparados para ello? Entonces tenemos que recorrer un trabajo para desarrollar esa cultura, apropiarnos y entender, hacer el clic y estar siempre cuestionándonos si estoy tratando los datos de manera segura, cada actividad que haga, si es correcto lo que estoy haciendo, si es válido que monte el archivo a Google Drive, si es malo que imprima la hoja y después la deje tirada con los datos de los pacientes, diagnósticos o datos de investigación. Entonces tenemos que ir haciendo ese ejercicio. Por último, les dejo este mensaje: no hacer con los datos de los demás lo que no queremos que hagan con nuestros datos.
Listo, muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, siguiendo con lo que nos decía, lo decía muy bien el ingeniero al finalizar, como hospital estamos en un proceso de acreditación institucional, por lo cual en el día de hoy nos acompaña la ingeniera jefe de calidad del hospital con la ponencia de garantía de la calidad. Ahí, listo. Listo. Para señalar. ¿Tú? Para yo ver las diapositivas. Sí. Sí. Ahí, sí. Bueno, buenas tardes a todos, ya casi es mediodía. Continuando con los temas que han estado viendo hoy, es importante también hablar sobre el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, porque de allí parte cualquier cosa que se quiera hacer, sobre todo en temas de buenas prácticas clínicas. Antes de poder certificar un centro de investigación en buenas prácticas clínicas, se tiene que cumplir con unos requisitos obligatorios, que en este caso es el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, que tiene unas normas que se rigen en nuestro país. ¿El sistema qué es? Es un conjunto de instituciones, normas, requisitos y mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que se desarrollan en el sector salud. El sistema obligatorio de garantía de calidad es exclusivo, lo que vamos a ver hoy es exclusivo para el sector salud. Permite generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan en el país a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que somos nosotros, es decir, los hospitales, las clínicas. Incluso hay unas partes que deben cumplir también las empresas administradoras de planes de beneficio, que son las EPS o las medicinas prepagadas o los regímenes especiales. Este sistema obligatorio, no, todavía no pases. Este sistema obligatorio parte de un decreto, que es el decreto como papá, de donde parte todas las normas en el sector, que es el decreto 780 del 2016. De pronto para algunos escucharon antes, hubo un decreto que duró mucho tiempo, que es el decreto 1011 del 2006, que era donde se hablaba del sistema obligatorio de garantía de calidad como por primera vez en el país, de una forma ya bien estructurada y bien clara. Luego en el 2016 tenemos el decreto 780, donde surgen algunos cambios en temas de garantía de calidad. ¿Puedes pasar? El sistema obligatorio de garantía de calidad tiene unas características específicas. Tiene unas características específicas: accesibilidad, seguridad, pertinencia, continuidad y oportunidad. ¿Por qué unas características? Estas características lo que hacen es poder asegurar que las instituciones prestadoras de servicios de salud tengan unos aspectos que puedan garantizar la correcta atención de los usuarios o de los pacientes cuando llegan a las instituciones. Accesible. No puedo tener barreras para que los usuarios accedan a los servicios de salud. Pues nosotros en el país ya hemos avanzado bastante en el tema de la accesibilidad, pues tenemos EPS del régimen contributivo, pero también tenemos muchas del régimen subsidiado que han permitido a la población más vulnerable poder acceder a los servicios de salud, pues casi que sin ningún costo. Y también tenemos otra parte que es manejada por los entes territoriales, es decir, por las secretarías de salud departamentales y distritales que manejan aquella población vulnerable que no tiene ni siquiera ese EPS de régimen subsidiado y que ellos
los entes territoriales se hacen cargo de esos servicios de salud y son lo que conocemos como vinculados. Entonces, es la forma de asegurar que todas las personas en Colombia tengan acceso a la salud y eso ha hecho que sea más accesible. Seguridad, y algo de lo que hablamos muchísimo en el hospital. Si yo tengo accesibilidad a esos servicios, pues esos servicios deben ser seguros. Y para eso se establece o se estableció desde el Ministerio de Salud y Protección Social una política nacional de seguridad del paciente. Donde, ¿qué me dice el ministerio a mí como institución? Y es que yo debo garantizar que si el paciente viene a recibir una atención, esa atención sea segura. Que si el paciente vino por una cirugía, pues obtenga por lo que vino. Venga por su cirugía y no salga además de la cirugía con una fractura porque se cayó, por ejemplo, de la cama. Entonces es garantizar con unas barreras de seguridad que esa atención pueda ser segura. Pertinencia. Y aquí hablamos de un tema muy importante dentro de la atención en salud y es que esos diagnósticos con los que yo llego para que sea atendido puedan ser atendidos con base en unas guías de práctica clínica. Que lo que me hagan durante la atención corresponda a lo que se requiere para el diagnóstico que yo tengo. Y por eso se insiste mucho en las guías de práctica clínica, en los protocolos, en cumplir los procedimientos, porque permite que sea pertinente la atención que se le da al paciente. Continuidad. Y es algo que no solamente depende de las instituciones prestadoras de servicios de salud, sino también de las EAPB a las que pertenece el paciente, porque si a mí me ordenan un tratamiento continuo, yo debo poder tener ese tratamiento. Es decir, vengo a la institución, empiezo con mi consulta de especialidad, si me corresponde que me hagan unos laboratorios, unas imágenes, una cirugía, ese proceso debería ser continuo y no debería haber ninguna barrera que impida que eso se pueda dar. Y oportunidad, que los servicios que me prestan sean oportunos y sean dentro del tiempo que se requiera. Con el tema de oportunidad, tenemos algunas metas que ya están dadas por el ministerio, sobre todo para las consultas de medicina general, de odontología general, para las consultas de algunas especialidades médicas, donde nos dicen que una consulta de medicina general no debería pasar por lo menos de 3 días para yo ser atendido en mi EPS o en la IPS que corresponda. Para otras cosas, pues las mismas instituciones deben definir unos tiempos, pero esos tiempos deben ser acordes también al estado de salud del paciente y no deben propasar como los tiempos. No es correcto que si yo tengo, por ejemplo, un control mensual, la cita me la den para dentro de 90 días. O sea, oportunidad no hay. Es importante y estas características las define el ministerio dentro del sistema obligatorio de garantía de calidad con el fin de poder asegurar que la prestación del servicio de salud se dé de forma adecuada en las instituciones. ¿Puedes pasar? ¿A quién le aplica el sistema obligatorio de garantía de calidad en Colombia? Como les dije, obligatorio. No es opcional para las instituciones cumplir o no con estos requisitos que están aquí. Entonces, ¿quiénes estamos obligados a cumplirlo? Los prestadores de servicios de salud. Es decir, nosotros como hospital, que somos una institución prestadora de servicios de salud, los profesionales independientes, es decir, el médico que tiene un consultorio independiente para atender sus pacientes, los transportes especiales de pacientes, las ambulancias, por ejemplo. Las EPS del régimen contributivo, las EPS del régimen subsidiado, las entidades adaptadas, las empresas de medicina prepagada, las entidades departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades con objeto social diferente y los regímenes de sección. Entonces, si miran que aquí en los regímenes de sección están las fuerzas militares y la policía, las entidades con objeto social diferente. Por ejemplo, las fuerzas militares o la policía tienen un objeto social diferente. Ellos no están constituidos para ser una institución prestadora de servicios de salud, porque su finalidad principal o su objeto es la seguridad, ¿verdad?
pero ustedes ven que nosotros aquí cerquita tenemos una clínica de la policía. Entonces, eso funciona para sus colaboradores como un régimen de sección, pero como entidad es una entidad de régimen con un objeto social diferente y para ellos la norma tiene unos requisitos muy específicos. No tienen que cumplir con todas las cosas que debemos cumplir, por ejemplo, los que estamos en este primer punto. ¿Listo? Ahora, vimos ya las características del sistema obligatorio de garantía de calidad que fueron las primeritas. Además, hay unos componentes. Esos componentes son 4. El sistema único de habilitación, que es obligatorio, que son los requisitos que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes, los servicios de ambulancia y todo aquel que quiera prestar un servicio de salud en el territorio colombiano y que es de carácter obligatorio. Si yo no cumplo con los requisitos del Sistema Único de Habilitación, no puedo prestar ningún servicio de salud. Tenemos como segundo componente el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud, que también es obligatorio, el sistema de información para la calidad, que también es obligatorio, y el sistema único de acreditación, que si bien no es obligatorio en estos momentos, es algo que se hace más bien por deseo de querer mejorar la calidad o de querer de alcanzar una calidad superior en las instituciones de salud, hay un componente que para algunas instituciones la hace obligatorio. Por ejemplo, para nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos una institución que somos escenario de práctica, que queremos acreditarnos como hospital universitario. Y el primer requisito para poder alcanzar la acreditación como hospital universitario es estar acreditado en salud. Y esa es una de las razones principales, además de querer tener una calidad superior en el hospital, por la que estamos trabajando en estos momentos en acreditación. Cada instrumento cumple un papel dentro del sistema y se constituyen unas estrategias conjuntas para poder facilitar la calidad de las instituciones. Es como que habilitación, auditoría, información van de la mano para poder facilitar que la calidad de las instituciones sea cada vez mejor. ¿Puedes pasar? Bueno, este es un cuadrito bastante grande y enredado, pero es para que puedan ver cómo a nivel del país y a nivel del ministerio se ha podido organizar con todas las normas todo lo que tenemos que hacer en el sector para cumplir con esos requisitos. Entonces, tenemos un sistema obligatorio de garantía de calidad que, como les decía, es el papá o la cabeza del sistema. Antes había un decreto, tenemos el decreto 2174 del 96, que fue la primera vez que, digamos, se pudo hablar a través de una norma del sistema de obligatorio de garantía de calidad, de seguridad social, el decreto 2309 del 2002, el decreto 1011 del 2006 y el decreto 780 del 2016, que es el que está vigente y por el cual nos debemos regir. Hay unos componentes esenciales que ya los vimos, entonces tenemos el Sistema Único de Habilitación que ya ha tenido su recorrido. Tuvo por acá la resolución 1043 del 2006, que fue la primerita que salió, ya con los requisitos puntuales de habilitación. Luego, hay un error, la 1441, que no tuvo mucha duración, duró menos de un año, y allí salió la resolución 2003 en el 2016, y luego pasamos a la resolución 3100 del 2019, que es la resolución que está vigente y con la cual nosotros, digamos que nos medimos y debemos cumplir esos requisitos para poder funcionar como hospital. Más adelante les explico un poquito más de eso. ¿Quiénes deben cumplir esas condiciones de esa resolución 3100? Las IPS, las GAPB, las EPS del régimen subsidiado, los prestadores que tienen un objeto social diferente con algunos cambios. En el Sistema Único de Acreditación teníamos la resolución 123 del 2012 y en estos momentos tenemos la 5095 del 2018 con su anexo técnico en la versión 3.1, que es los estándares con los que estamos trabajando en estos momentos para poder conseguir esa acreditación. El Sistema Único, el Sistema de Información para la Calidad,
que es este que está aquí, resolución 0256 del 2016, que lo que nos dice son los indicadores que debemos llevar como instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo a los niveles que tenga la institución. Y la auditoría para el mejoramiento de la calidad, que es la circular 012 del 2016, pero que también de eso nos hablan en el decreto 780. Para poder habilitarnos, o para que una institución se pueda habilitar, debe cumplir con lo descrito en la resolución 3100 del 2019 y se deben cumplir 3 condiciones. Una condición de suficiencia patrimonial y financiera, una condición técnico-administrativa y capacidad técnico-científica. Las 2 primeras, ¿a qué se refieren? Pues que yo debo presentar como una institución que me voy a inscribir para prestar servicios de salud con un balance general, debo soportar a nivel financiero que yo puedo sostener los gastos que implica tener una institución, que puedo pagar todos los gastos que eso genera y que prácticamente me puedo sostener. Y esta que es la capacidad técnico-científica, que es donde me hablan de unos estándares que yo debo cumplir como prestador para poder funcionar. Y esos estándares son 7. Un estándar de talento humano, uno de infraestructura, dotación, dispositivos médicos, medicamentos. Están los procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia. Cada uno de estos estándares tiene unos criterios, o sea, puntualmente me dicen, talento humano usted debe cumplir con 1, 2, 3, 4, 5. Hay unos criterios que aplican para cualquier servicio que yo vaya a habilitar, es decir, que aplica para consulta externa, para la hospitalización, para la urgencia, para la UCI, pero también hay unos criterios puntuales y específicos solo para los servicios. Es decir, habrá algunas cosas que solamente le apliquen a las unidades de cuidados intensivos en talento humano que no le aplica a la consulta externa. ¿Qué hacemos nosotros? Revisar todo eso, autoevaluarnos y decir, yo cumplo con esto, esto, esto. Como ya yo cumplo con esto, entonces ya me voy a presentar ante el ente, que en primera medida es la Secretaría de Salud. Hago la inscripción ante el ministerio y me hacen una verificación que yo cumplo con todos estos estándares y después de esa verificación es que me dicen, ahora sí, usted puede funcionar. Hay algunos servicios que como requisito tienen que yo no puedo entrar a atender pacientes sin verificación previa, que normalmente son las urgencias, las unidades de cuidados intensivos o los servicios que tienen que ver con la atención de pacientes oncológicos, ¿cierto? Hay otros servicios más sencillos, como de primer nivel, que yo hago mi inscripción ante el ministerio, empiezo a funcionar una vez tenga los distintivos y dentro del primer año de ese funcionamiento, ellos vienen, me verifican, me visitan que yo estoy cumpliendo con eso. ¿Puedes pasar? Entonces, hablemos un poco del Sistema Único de Habilitación, que es el componente número 1. Es un conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de unas condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, como les dije, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativas indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a potenciales riesgos asociados a la prestación del servicio de salud y es de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué ustedes creen que cumplir lo que dice habilitación busca dar seguridad a los usuarios? Porque es la única forma que tiene el ministerio de poder garantizar de que una institución pueda brindarle una atención al paciente con unos requisitos mínimos para ser atendido. Yo debo, cuando yo vengo como paciente o llego como paciente a una institución, vengo por una necesidad, no es porque realmente quiera venir a un hospital o a una clínica, es una necesidad de resolver un problema de salud y la idea es que pueda salir resuelto, que pueda ser atendido y no que salga con un problema más. Y por eso todas estas normas lo que buscan es que podamos garantizar esa atención segura en los pacientes. ¿Es obligatorio? Sí. Sin eso no puedo funcionar.
Lo tengo que cumplir el día que me van a visitar y después me olvido de eso. No. Lo tengo que cumplir el día que me visitan y lo tengo que cumplir todo el tiempo, porque de eso depende que yo pueda atender a los pacientes de forma correcta, que los pacientes estén satisfechos y que podamos tener una institución de verdad con una calidad superior. Además, que si no estoy habilitado, pues toca que me cierren. Y eso sucede. Cuando vienen y me visitan, que además de la visita inicial, se hacen unas visitas de control o de vigilancia y control, a mí me pueden decir, ah, sí, usted está habilitado, pero hoy usted no cumple y le voy a cerrar el servicio o le voy a cerrar la institución completa, porque no cumple con esto, esto y esto que significa un riesgo para la atención de los pacientes. ¿Puedes pasar? El Sistema Único de Habilitación, como les decía que tuvo un cambio, está la resolución 2003 y luego la resolución 3100, que es la resolución que está vigente. Este estaba centrado en el decreto 1011. Este ya está centrado en el decreto 780 del 2016. Y cuando hubo el cambio de esta resolución a esta, también hubo una transición en los servicios. ¿Qué significa eso? Antes teníamos con la 2003 un listado de servicios con unos nombres agrupados de una forma. Y cuando entra esta resolución dijeron, no, ahora el listado es así y ahora los grupos son así, los vamos a reducir. Ahora hay menos grupos de servicios. Ahora voy a mostrar cómo es. Pasa. Entonces, esta resolución tenía... Ay, ¿puedes quitar lo que está ahí? Ya. Esta resolución tenía 21 artículos. Esta tiene 5 capítulos y 27 artículos. Es la forma como en la que está dividida. Continúa. Y la resolución 3100 dijo, yo voy a dividir en grupos, de estos grupos hay 5, esos grupos se dividen en servicios, los servicios tienen una modalidad y una complejidad y cada uno debe cumplir con unos estándares y con unos criterios. Ejemplo, grupo, uno de los grupos es el grupo de consulta externa. Servicio, consulta externa de medicina general. Consulta externa de medicina especializada, consulta externa de odontología general. Ese es el servicio. Modalidad, intramural, extramural, telemedicina. ¿Cuál es la intramural? Cuando el servicio se presta en una institución de salud como esta. Entonces, los servicios que están aquí son intramural. El extramural es cuando yo voy y presto esos servicios. Cuando yo voy y presto esos servicios por fuera. Y ese extramural se divide como en otras formas de hacerlo, que puede ser domiciliario, puede ser una jornada de salud, y eso voy y lo hago afuera. Que yo puedo tener un servicio habilitado en una o varias modalidades, es decir, lo puedo tener intramural, lo puedo tener por telemedicina y también lo puedo tener extramural. Y la complejidad funciona para cada servicio. Y hay complejidades bajas, medias y altas. Y para algunos servicios con la entrada de la 3100 se eliminó para algunos servicios la complejidad. Por ejemplo, para el laboratorio clínico ya no aplica la complejidad. Hay que cumplir con todo lo que dice ahí. Ya no es de baja, de medio, de alta. El laboratorio clínico no le aplica ya una complejidad específica. A veces tendemos a confundir la complejidad con el nivel que tiene la institución y son dos cosas distintas. La complejidad es por servicios. Es decir, yo puedo tener una hospitalización de complejidad media o una hospitalización de complejidad alta. ¿Cómo se define eso? La misma norma define cuándo es de media o cuándo es de alta con los requisitos que tiene. Para alta hay que cumplir con lo de media más otros requisitos más. Y hay unos estándares, que son los 7 estándares que vimos adelante, que, donde me dicen que debo cumplir desde el talento humano, los medicamentos, los dispositivos médicos, la infraestructura para ese servicio. Y cada estándar tiene unos criterios.
Como les decía, la complejidad es importante tener claro que no es lo mismo la complejidad que el nivel. La institución sí tiene un nivel, que puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3 o 4, dependiendo de los servicios que tiene habilitados y de la complejidad de esos servicios. Porque a veces escuchamos, no, el hospital es complejidad alta. La complejidad es de los servicios, no se nos puede olvidar. El hospital es de nivel 3 o 4. Seguimos con el segundo componente que normalmente lo conocemos como PAMEC. De pronto algunos han escuchado esa palabra. Y PAMEC lo que significa es Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud. ¿Qué es? Un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto a la calidad esperada. ¿Cuál es la calidad observada? Lo que tengo yo en el momento en la institución. Cómo se ven los servicios y cómo se ven las cosas en el momento, en el ahora. Y la calidad esperada es a donde deseo llegar. ¿Dónde nos hablan de PAMEC? En la circular 012 del 2016. Nos dicen que debemos tener como institución un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, donde se evidencie que la institución trabaja cada día por el mejoramiento. ¿Cómo hago yo para conseguir una calidad esperada o cómo sé yo cuál es mi calidad esperada? El ministerio también define que este programa yo lo puedo trabajar como con unas líneas. Una de esas líneas es el Sistema Único de Acreditación, lo puedo trabajar con sistema de información, es decir, a través de indicadores, lo puedo trabajar con seguridad del paciente o lo puedo trabajar con riesgo. ¿Cómo así? Pues yo defino en mi programa, por ejemplo, que el alcance es el sistema de información para la calidad. Es decir, que ya debo tener definidos unos indicadores, además de obligatorios, por procesos que me midan la gestión de esos procesos y a través de los resultados de esos indicadores, yo voy a generar unas oportunidades de mejora que me permitan alcanzar una calidad superior. No lo pases todavía, por favor. ¿Cómo podemos también trabajarlo? Con el Sistema Único de Acreditación, que es el caso del hospital. Pues nosotros estamos trabajando en acreditación porque queremos alcanzar la acreditación, pero también nos sirve para dar cumplimiento al programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, con una diferencia. Cuando yo soy una institución que no estoy en búsqueda de la acreditación, pero tengo que llevar el programa, pues trabajo acreditación con uno de los grupos de estándares. Y, por ejemplo, empiezo a trabajar con gerencia de la información y con ese hago mi programa de auditoría para el año. A diferencia de nosotros, pues nosotros debemos trabajar, evaluar y mejorar en todos los grupos de estándares de acreditación porque es lo que queremos lograr pues, en el futuro cercano, que es acreditarnos. De manera anual, esta circular dice que yo como institución debo hacer un reporte de ese programa. ¿Qué reporto? ¿Cuántas acciones de mejora he tenido durante el periodo, que es del año? ¿Qué he logrado estandarizar o mejorar con esas acciones? Y toca enviar todos los soportes o evidencias que diga que he cumplido con esas acciones. ¿Listo? Entonces, esto es de carácter obligatorio. Siguiente. Para poder trabajar el PAMEC o el programa de auditoría, hay que trabajar una ruta crítica que tiene 9 pasos, que es la misma ruta crítica que nosotros trabajamos para acreditación y que inicia con una autoevaluación. Una autoevaluación que se hace con base a ¿qué? Con base a los estándares de acreditación que se encuentran en un manual que está en la versión 3.1, donde me dicen qué requisitos debo cumplir para poder acreditarme y que son unos requisitos superiores de calidad. Eso quiere decir que no cualquier institución puede llegar a alcanzar ese nivel. Luego que yo realizo la autoevaluación, sigue el siguiente paso, que es seleccionar los procesos en los que voy a trabajar y priorizar.
¿Por qué selecciono y priorizo? Porque al realizar una autoevaluación donde hay tantos estándares para evaluar, es probable, y es lo más seguro, que durante un periodo de un año no pueda dar cumplimiento a todas esas oportunidades de mejora. Entonces, como institución, yo digo, voy a trabajar primero estos y estos, utilizando una metodología que me permita priorizar con riesgo, costo, volumen, cuáles son esas oportunidades en las que me debo enfocar porque me afectan de manera prioritaria la atención, por ejemplo. Luego defino la calidad esperada, que es el cumplimiento del estándar que dice acreditación. Hago una medición inicial de desempeño que se hace con los indicadores que se tienen, mirando los resultados de hoy con respecto a eso que tengo. Trabajo un plan de mejoramiento donde coloco las oportunidades de mejora con las acciones, ejecuto ese plan durante el periodo que me propuse, que puede ser de un año, y luego hago una evaluación de mejoramiento y un aprendizaje organizacional. ¿Cuántas veces tengo que hacer este recorrido? Las veces que sean necesarias. ¿Cómo determino cuánto tiempo dura este recorrido? Lo determino yo como institución, pero mínimo debe ser un año. Nosotros en este momento empezamos el nuevo ciclo en el 2019, llevamos 2 autoevaluaciones, en estos momentos estamos por aquí del segundo recorrido en el 7, ya próximos a hacer el cierre y vamos a iniciar el tercer ciclo de esto y esperamos antes de presentarnos poder hacer otro y por lo menos tener 4 ciclos. ¿Por qué hacemos esta vuelta 4 veces? Porque tenemos que asegurarnos de poder cumplir con todo lo que dice allí y no es cumplirlo en un papel. Acreditación tiene una diferencia, por lo menos con habilitación o con otro tipo de certificaciones, que el cumplimiento casi que se revisa en el documento. Acreditación va más allá de eso. Para poder ver que hay calidad superior en acreditación, eso se refleja en el servicio, se refleja en la atención, se refleja en la satisfacción de los usuarios, en que un usuario sea atendido en el hospital y diga afuera, es que allá atienden bien, es que allá me entienden, es que allá me escuchan, yo recomiendo que vayas allá. Si me enfermara nuevamente, allá quisiera regresar. Y eso es lo que busca acreditación, no es nada más. Que detrás de eso hay un trabajo, sí. Hay muchísimas cosas que hacer, hay muchas cosas que implementar. No es fácil de lograr, requiere esfuerzos, pero cuando se consigue, eso va a facilitar el trabajo de todos. Ah, bueno, nos acreditamos. ¿Qué hacemos después de acreditarnos? Ya no vamos a hacer más ciclos, ¿no? Entonces nos toca la parte de ¿qué? De mantener todo eso que hemos conseguido y tenemos que seguir haciendo estos ciclos de mejoramiento como si no tuviéramos ningún certificado. Porque es la parte, creo que más complicada y en la que más nos toca trabajar y es poder mantener todo lo que vamos logrando en el día a día. Siguiente. El otro componente es el sistema de información para la calidad, que es la resolución 0256 del 2016. ¿Qué tiene esa resolución? ¿O qué encontramos en esa resolución? Los indicadores obligatorios del sistema, no solamente para las instituciones prestadoras de servicios de salud, sino para todos los que dice allí que deben cumplir con habilitación. Entonces hay unos indicadores específicos para nosotros como IPS, hay indicadores para las medicinas prepagadas, hay indicadores para las instituciones con régimen especial, para el de objeto social diferente. Y esos indicadores son indicadores que debemos reportar de forma periódica al ministerio. ¿Quién reporta ese indicador? Pues el hospital le toca reportar sus indicadores. ¿Cuándo lo hacen? En este momento y de acuerdo a las últimas indicaciones dadas por el ministerio, lo hacemos de forma trimestral. Paso. Con esos indicadores, ¿qué hace el ministerio? Pues no solamente los mandamos y ya. Esos indicadores sirven para hacer una monitorización y seguimiento al sistema en general en el país
y están divididos por efectividad, seguridad, experiencia de la atención y gestión del riesgo. Entonces, por ejemplo, en todos los indicadores que están en el dominio de seguridad, están los indicadores relacionados, por ejemplo, con las caídas de los pacientes, con las reacciones adversas a medicamentos, con todo lo que ustedes han visto de seguridad del paciente. En los de experiencia de la atención están los indicadores, por ejemplo, que tienen que ver con la satisfacción de los usuarios y que salen de las encuestas que nosotros les aplicamos a los usuarios, que salen de las quejas que recibimos o de las felicitaciones, y esos indicadores son obligatorios reportarlos y están en una fuente de información que tiene el ministerio que se llama CISPRO, donde reporta el Hospital Universidad del Norte, la Clínica General del Norte, reporta la Iberoamericana, la Asunción, la Porto Azul y todos los prestadores del país. ¿Quién puede ir a mirar esos indicadores? Cualquier persona. Eso quiere decir que los usuarios ya tienen acceso a los sistemas de información y eso le permite tomar decisiones de a dónde quieren ser atendidos y a dónde quieren ir. Incluso, además de estar la información nuestra, está la información de las EPS y muestra el listado de las EPS de cuáles están en los mejores estándares de calidad en el país. Entonces, al momento de escoger, ya el usuario no es el mismo usuario de antes, es un usuario informado. Ya hay mucha información que es de acceso para nosotros. Esa información, pues, es una información que no tiene datos sensibles, como decía el ingeniero Boris, porque en realidad, por ejemplo, de nosotros solo aparece el nombre y aparecen unos números que muestran los indicadores que quien lo lee, pues, debe saber interpretarlo. No hay más información. Pero sí es una información que se puede tener. Es fácil de ingresar a la página del ministerio y hay un lugar que se llama el Observatorio de Calidad. Está en la siguiente. El Observatorio Nacional de Calidad en Salud, donde aparecen los nombres de las instituciones. Y, por ejemplo, aquí les muestro un pantallazo de un ejemplo de un indicador donde muestra el numerador, el denominador y el resultado de este indicador. Si no me equivoco, este era como de caídas. Y es muy fácil poder ver cómo en un periodo, cómo está una institución frente a otra. ¿Listo? El Sistema Único de Acreditación es el cuarto componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, que no es obligatorio, como les decía. Una institución se acredita por un deseo de hacerlo, por un deseo de querer tener una calidad superior frente a la prestación de los servicios, y es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de unos niveles superiores de calidad. ¿Por qué una evaluación externa? Porque hay alguien que viene a comprobar que la institución cumple con esos niveles superiores de calidad frente a unos estándares. En estos momentos, ¿quién hace esa evaluación externa para el ministerio? Está a cargo de ICOMTEC. Es decir, que el día que nos vengan a visitar a nosotros para la acreditación, va a venir un equipo evaluador del ICOMTEC a revisar que nosotros podamos tener esos niveles superiores de calidad frente a acreditación con esta resolución que es la 5095 del 2008 y con lo que dice el manual de acreditación en la versión 3.1. Esto es lo que contiene el manual en la versión 3.1. Está dividido en unos estándares asistenciales que nosotros les llamamos PACAS, Proceso de Atención al Cliente Asistencial, y es donde se concentra la mayor parte del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda la ruta de atención que tiene el paciente dentro de una institución. Miren que empieza con algo interesante, deberes y derechos. Y ve deberes y derechos no como un cartel o un cuadro colgado en una pared, sino le da una importancia enorme como entrada al sistema. Seguridad del paciente, acceso, registro de ingreso, evaluación de las necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la atención, salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia
y sedes integradas. Para cada pedacito de esto, hay unos criterios que yo debo cumplir para poder decir que tengo una calidad superior en los estándares asistenciales. Luego tenemos unos estándares de apoyo. En esos tenemos direccionamiento, gerencia del talento humano, gerencia de la información, ambiente físico y gestión de la tecnología. Ahorita cuando el ingeniero Boris Leas hablaba, decía que desde gerencia de la información se definió una política y un modelo de gerencia de la información en la institución. ¿Cómo están divididos esos estándares? En total son 160 estándares que tenemos que cumplir. Y esos 160 estándares nos dan una puntuación que dice que nosotros tenemos una calidad superior. En PACAS, que es el proceso de atención al cliente asistencial, tenemos 75 estándares que miren, son casi la mayor parte. Aquí está concentrado mucho de lo que hay que hacer o de lo que hay que cumplir. Para direccionamiento tenemos 13, para gerencia 15, para talento humano 17, para ambiente físico 11, para gestión de la tecnología 10, para gerencia de la información 14 y para mejoramiento 5. Ah, no, pero eso es fácil porque el de gestión de la tecnología, mira, tiene poquitos, nada más son 10. Nada más son 10 que tienen sus propios criterios, que cada uno puede tener 20 criterios y que además implica la gestión de la tecnología a nivel de ¿qué? De todo lo que maneja el hospital en equipos biomédicos, en tecnología no médica, por ejemplo, en los equipos de cómputo, en esos equipos como las plantas eléctricas, que son equipos que no son directamente para la atención, pero que apoyan la atención del paciente. Entonces, sí, hay muchísimas cosas para cumplir. Entonces, no se nos puede olvidar que nosotros nos estamos evaluando con estos 160 estándares que están divididos en 8 grupos de estándares. Y para nosotros cumplir esto, tenemos 8 equipos de autoevaluación que se encargan de apalancar para que todo esto se cumpla en la institución. Siguiente. Y eso era lo que tenía para contarles hoy. Ahora, ¿por qué hablamos de esto si hoy estamos hablando de buenas prácticas clínicas y de investigación? Por una razón, para poder tener un centro de investigación, lo primero que hay que hacer es estar, ¿qué? Habilitado. Si yo no estoy habilitado, pues no me puedo certificar ante el INVIMA en buenas prácticas clínicas. Y para habilitarme ante el INVIMA en buenas prácticas clínicas, debo cumplir también con unos requisitos que me dan el INVIMA en otra norma. Pero antes debo haber cumplido con lo mínimo. De ahí la importancia de tener un sistema obligatorio de garantía de la calidad en la institución y además de trabajar en estándares superiores de calidad. Pues hoy, además de poder mostrarles esto de manera rápida, porque es un tema que tiene muchísimas cosas para aprender, lo que vimos hoy fue como un recorrido así a velocidad, pues los invito también a que aprendan, a que lean, a que busquen información, a que participen en las actividades que el hospital programe para que conozcan acreditación, para que conozcan el tema de acreditación. Por ahí en el pasillo que va a la urgencia, tenemos unos tabloides donde hay información de los grupos de estándares de acreditación. Ahorita en marzo vamos a tener un despliegue importante de lo que hemos hecho y los invito a trabajar desde lo que ustedes hacen en el hospital por este proyecto que le va a dar muchísimas cosas al hospital. Y no es hacer cosas distintas, sino de lo que yo hago en el hospital siendo estudiante, siendo el bacteriólogo, siendo el auxiliar, siendo la enfermera. ¿Cómo yo puedo desde lo que hago aportar a que haya una calidad superior en una institución? Gracias, doctora Alba. Y con esta ponencia damos por finalizada la primera jornada del curso de buenas prácticas clínicas. Les recordamos a las personas que se encuentran conectadas a través del canal Académico Uninorte diligenciar el link de asistencia al día de hoy y recordar que para la tarde, la jornada de la tarde, hay un link diferente que ya fue enviado respectivamente
con anterioridad a sus correos. Entonces, una vez más agradecemos su asistencia, los esperamos nuevamente a la 1:30. Los siguientes con- Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No